8:15 de la mañana, mañana viernes, el Congreso de los Diputados acoge una jornada parlamentaria contra la despoblación. La ha impulsado el diputado de Chunta Aragonesista, integrado en Sumar, Jorge Pueyo, y en ella van a participar, representantes de movimientos ciudadanos de defensa del medio rural, promotores de proyectos de desarrollo local, también de vivienda rural, estudiosos de la despoblación y diputados de ese partido, de esa formación, del Grupo Sumar. Así que esta mañana con nosotros Jorge Pueyo, diputado de Sumar por Chunta Aragonesista en el Congreso. Señor Pueyo, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué es necesaria una jornada como esta? Pues yo creo que es esencial, sobre todo, que se escuche en Madrid la voz de Aragón. Lo decíamos, y la voz de Aragón no soy solo yo. La voz de Aragón es la voz de Paisajes de Teruel, es la voz del Movimiento de Acción Rural, es la voz de todas aquellas personas que están reivindicando una vivienda digna en el mundo rural, pero también pues en Benasque, en Panticosa, en el Pirineo, en todas aquellas zonas turistificadas. Es la voz de los que dicen renovables sí, pero no así, y es la voz de unos que dicen que somos tierra de sacrificio desde Madrid y que queremos decir que aunque seamos pocos, no somos pocos. ¿Qué es ser tierra de sacrificio? Pues tierra de sacrificio, o cuando se producen fenómenos de colonialismo interior, como se dice desde los politólogos como Lafont en Occitania, hablan de esa tierra que al final no se destina inversiones estatales para promocionarla como tal, sino que simplemente pues en el Estado determina que hay varios polos de industrialización, como se hizo durante el franquismo en el Estado español, y que luego pues esa tierra simplemente se utiliza para pantanos, para macroproyectos, para centros de datos, para otra serie de circunstancias que no benefician directamente al territorio, sino que sirven para dar, por ejemplo, la excepción ibérica, que la excepción ibérica funcione y que España vaya para adelante gracias a territorios como, por ejemplo, Aragón, como Castilla y León, como Galicia, como Extremadura. El diagnóstico del problema de la despoblación parece que está sobradamente hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta ahora y, sobre todo, qué es lo que se ha hecho y funciona y qué es lo que se ha hecho y no funciona? Yo creo que se ha hecho muy poco. Y que lo que tenemos que hacer desde las instituciones y lo que tienen que hacer desde los gobiernos es tomarse la despoblación no como un tema que esté en la agendica y lo metes en una esquina en una secretaría de reto demográfico, ¿no? Tienes que hacerlo transversal. Tienes que todas tus políticas tengan en cuenta eso. No puedes hablar de despoblación, como están haciendo desde el gobierno central, y de repente decir que vas a suprimir 151 paradas en todo el territorio. Eso no es luchar por la despoblación. No puedes hablar de despoblación y dejar fuera de los municipios afectados por la DANA, los municipios de Teruel. No puedes hablar de despoblación y ver cómo las infraestructuras del Estado, como por ejemplo el Cercanías, y todo el Estado español ahora mismo está pagando, para que también no lo sepan los oyentes, 150 millones de euros al Consorcio Metropolitano de Madrid, alrededor de un poco menos al Consorcio de Barcelona, 60 millones de euros al de Valencia, 40 millones el de Canarias, y el de Zaragoza, cero, que no tenemos cercanías, que no vertebran el territorio, no hay líneas de autobús, no hay servicios mínimos. Cuando se habla de comunidades autónomas ricas y pobres, aquí desde Madrid lo ven siempre desde el PIB. Y yo digo, no es lo mismo ser pobre en un ático de lujo que ser pobre en una chabola. Y aquí no hay infraestructuras y nosotros estamos en eso. Bueno, ustedes forman parte del gobierno central, su grupo está en el gobierno. ¿No le hacen caso? ¿O no le hacen todo el caso que deberían? Al final la gran diferencia es que Compromís, Chunta Aragonesista y Mesper Mallorca están en el Grupo Plurinacional Sumar, pero a diferencia de Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Sumar, el movimiento Sumar como partido, desde que se configuró como tal, que sí que son los que tienen ministerios, nosotros no estamos en el gobierno, aunque demos apoyo igual que otras formaciones como Esquerra, Bildu, PNV, etcétera. Pone en la agenda en cualquier caso un tema importante para la comunidad. Usted ha reivindicado en más de una ocasión que es el único diputado aragonés que consigue cosas para Aragón. ¿Qué se ha conseguido gracias a Jorge Pueyo y qué se ha dejado de conseguir por culpa de los diputados aragoneses que están en otros partidos? Yo creo que no es tanto que se ha dejado de conseguir, no creo que sea tampoco una competición, por así decirlo, pero es triste encontrarse que hay 13 diputados aragoneses en Madrid, de los cuales siempre pues, me encuentro solo cuando se defienden las cuestiones que benefician a Aragón. Me acuerdo perfectamente cuando defendí precisamente, por ejemplo, una de las cuestiones que hemos conseguido, las ayudas al funcionamiento, tuvimos la abstención del Partido Socialista, con el Cercanías, cuando conseguimos aprobar la proposición no de ley para empezar los estudios inmediatamente ya en este año en el que estamos. Me acuerdo también de cuando conseguimos el Canfranc, que aquí sí que todos los partidos votaron a favor, también fue iniciativa nuestra de Chunta Aragonesista, salvo Junts, que Junts nos dijo que no, que ellos preferían que las líneas fueran por otro lado.
Y pues ayer mismo, por ejemplo, hicimos una enmienda a una proposición no de ley en la que incluíamos en el Real Decreto de ayudas de la DANA, que se hizo al principio creo que fue el 4 de noviembre, poco después de la DANA, hemos conseguido incluir todos aquellos municipios pequeños, pero que por eso ser pequeños no son menos importantes, de Aragón y especialmente de Teruel, para que puedan recibir las ayudas de la DANA. Es decir, van a apoyar una proposición no de ley impulsada por el Partido Popular, pero con esa modificación que plantean ustedes, para que los pueblos aragoneses de Teruel afectados por la DANA también reciban subvenciones para la reconstrucción de infraestructuras. Lo conseguimos ayer, sí. Esto va a salir adelante. Con el apoyo del Partido Socialista también. Efectivamente, lo cual significa que desde el Ministerio tienen que ponerse las pilas. ¿Con qué plazos? Esto es sine die, como siempre. Oiga, como una persona de izquierdas como usted ve la legislatura del gobierno de coalición, también de izquierdas, del que usted nos decía, forma parte el grupo parlamentario Sumar con digamos esa interpretación que hacía usted, y que dependa de lo que digan partidos como Junts. Pues cuando hay gente y políticos que hablan de que es una legislatura de progreso y una legislatura con una mayoría progresista, lo que hay que hacer es no llevarse equívoco. Es mentira. No hay una mayoría progresista en la Cámara. Puede haber una mayoría para conseguir ciertas cosas, pero no es progresista. Junts no es un partido progresista, no es un partido de izquierdas, no es un partido ni siquiera que tenga en cuenta intereses de otros, como por ejemplo otros partidos nacionalistas que sí los tienen. Es muy difícil. Y más, sobre todo, mira, yo me siento al lado del PNV, yo me siento con Aitor Esteban. Es un hombre encantador y ahora que me lo han quitado, se lo llevan a Euskadi, pues es una pérdida. Pero con el PNV, siendo un partido de derechas, es un partido que tiene una cosa que Junts no tiene, que es palabra. Y eso es principal en la política. Necesitamos llegar a acuerdos y que esos acuerdos se puedan mantener en el tiempo. Y Junts, momentos antes de la votación, por ejemplo, de la regulación de los alquileres de temporada, traicionó a la mayoría progresista. Nosotros queríamos regular la vivienda, sabemos que los jóvenes, lo sabemos de primera mano, que los jóvenes no llegamos a fin de mes por el precio de la vivienda, y que nos encontremos un día antes o la misma tarde de antes que Junts, el PP y Vox votan en contra, pues la verdad es que es lamentable. Ahora le pregunto por cuestiones concretas de la comunidad autónoma, por cuestiones concretas de Aragón, pero por cerrar, digamos, el análisis de la actualidad nacional. Hoy comparece Pilar Alegría para dar explicaciones sobre la presunta fiesta de Ábalos en el Parador de Teruel. ¿A usted le convencen las explicaciones del Partido Socialista sobre este tema? A mí lo que me preocupa especialmente es que haya campañas de difamación sin pruebas contra políticos. Me preocupa especialmente cuando vemos casos de lofer mediático contra Mónica Oltra, hemos visto contra Pablo Iglesias, lo hemos visto contra Irene Montero, lo hemos visto contra muchos y muchas políticos y políticas del Estado. Y de momento no hay pruebas. En el momento en el que haya alguna prueba, le puedo asegurar que desde Chunta Aragonesista estaremos a la altura de las circunstancias y exigiremos las máximas responsabilidades. ¿Qué le han parecido esos WhatsApps intercambiados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos? Que yo creo que entre usted y yo podrían encontrar más cosas. Pedro Sánchez es así como se revela en esas conversaciones con Ábalos. No lo conozco tanto como lo podría conocer Ábalos. Con Pedro Sánchez hay un trato muy formal. Al final es el presidente del gobierno. Hemos tenido algunas conversaciones, pero no hemos llegado a este punto de intimidad. Lo siento, Javier, por... el Partido Popular ve corrupción en este gobierno, en el PSOE, más que en el gobierno, digamos, y pide adelantar elecciones. ¿Hay que adelantar elecciones? Hombre, yo creo que si no se es capaz de elaborar unos presupuestos generales del Estado, se está bloqueando la legislatura. Y creo que tanto en el Estado como en Aragón, en el caso de que no se pueda llegar a aprobar unos presupuestos generales del Estado, lo que hay que hacer es plantearse seriamente qué estamos haciendo con la legislatura. Porque a mí, sinceramente, me daría mucha rabia estar 4 años trabajando en Madrid con propuestas políticas, con todo el empuje de Chunta Aragonesista, con todos los compañeros haciendo propuestas, PNLs, preguntas. Somos el partido que más de Aragón ha realizado y que no se pueda ver después transformado en unos presupuestos generales del Estado. Esta mañana, en caso de que hubiera elecciones, esta mañana publica el Heraldo una encuesta en la que viene a decir que Sumar pasaría del 12,3% del porcentaje de voto al 6,2%. Pasarían de 31 a entre 9 y 11 diputados, una horquilla de 9 y 11. ¿El proyecto de Sumar como partido político va a la deriva?
Hombre, el proyecto de Sumar fue una experiencia muy satisfactoria, útil y creo que revitalizante para la izquierda en un momento a la defensiva. En un momento en el que veíamos como la derecha y la ultraderecha estaba atacando todo lo que suponían los avances que habíamos conseguido en estos últimos tiempos. Pero yo creo que lo que no avanza muere, que es la frase de Ramón y Cajal. Y que o la legislatura y los partidos de izquierdas empiezan a trabajar a la ofensiva, o mejor dicho, propositivamente, o la cosa está muy complicada. Independientemente, no entro tanto en el partido Movimiento Sumar, porque no es mi partido y yo les deseo lo mejor, como a cualquier formación. Pero o regulamos la jornada laboral, la reducción de la jornada laboral, sin reducción salarial, o regulamos los alquileres, o regulamos la vivienda, o eliminamos de una vez por todas y derogamos la ley Mordaza y sacamos a los 6 de Zaragoza de la cárcel, o empezamos a creernos realmente que la transición ecológica no puede suponer destrozar territorios de sacrificio, como dicen ellos, como Aragón, o nos creemos las infraestructuras también de muchos partidos que venimos reivindicando, como el Cercanías, como el Canfrán, como otras muchas, o la legislatura está en un punto muerto. Y si no es con ese paraguas de Sumar, ¿cómo concurre Chunta Aragonesista, señor Pueyo, a las próximas elecciones generales? Con la vocación que quiere la izquierda. La izquierda, cualquier votante de izquierda que nos esté escuchando dirá, pues unidos. ¿Cómo vamos a concurrir? Tenemos que concurrir unidos, que es la experiencia que se lleva haciendo con la izquierda plural cuando fue Jesús Yuste diputado, que es la experiencia de Sumar y que serán las experiencias futuras. Yo creo que al final ha servido mucho esta legislatura para cosas como, por ejemplo, el roce, de hacernos roce entre muchos partidos, que podamos conocernos, que entendamos las corrientes políticas y las escuelas políticas de las que venimos unos y otros. Y yo creo que al final es importantísimo que la izquierda empiece a entenderse, porque la derecha se une por interés y la izquierda se separa por ideas. Bueno, pero parece que hay mucha división en todos los lados, ¿no? Porque en la derecha, Partido Popular, Vox, el partido de Alvise, en la izquierda, Podemos y Sumar son agua y aceite. Sí, son agua y aceite, y al final a mí lo que me preocupa sobre todo es que lo de siempre. Ya hemos visto en Aragón lo que ha pasado con Nacho Escartín en Podemos, hemos visto lo que ha pasado en Asturias, hemos visto lo que ha pasado en muchas otras comunidades autónomas. No te puedes llamar fuerza confederal o plurinacional o cualquier otra cosa si tus decisiones no se toman en el territorio, si no se toman en los países de este estado, si no se toman en Aragón, si no se toman en Andalucía, si eres tú desde Madrid imponiendo cargos, imponiendo la línea política de los territorios. Pero Chunta no puede presentarse sola a las próximas generales. Bueno, todas las alternativas están abiertas, pero yo creo que lo que nos demanda la ciudadanía es otra cosa. ¿Dónde va a estar Jorge Pueyo en el 2027, a finales del 27? ¿En Madrid o en Aljafería? No sabía si mañana iba a estar en Madrid o aquí, pero me acabas de recordar que tenemos las jornadas, entonces pues tendré que estar en Madrid. Pues yo estaré sinceramente donde quieran los aragoneses. La diferencia es que cuando se hace esta pregunta, claro, es que mucha gente interpreta la política como una plataforma, como un trampolín a partir del cual saltar de un sitio a otro, intentando no salir siempre de esa dinámica de ir de un sitio a otro. Yo vengo de la abogacía, yo también he estado en la televisión. Yo, en cuanto se acabe mi etapa política, me volveré a la abogacía, y cuando los aragoneses quieran, yo me volveré a mi casa tranquilamente, de verdad, que no me cuesta nada. Y si los aragoneses, Chunta Aragonesista, entienden que tengo que estar en otro sitio, pues estaré en otro sitio. Pero yo lo que sí que creo es que yo estoy haciendo... creo que lo importante es trabajar y trabajar. Y desde Madrid yo estoy trabajando todos los días y no estoy enfocándome a futuro ni proyectándome, como se dice ahora, que no hay que hacer. Y desde Madrid yo pienso mucho en Aragón. En cambio veo, por ejemplo, el señor Azcón en Aragón pensar mucho en Madrid y pensar en su futuro en Madrid y pensar a ver si adelanto elecciones anticipadas, y entonces si hay elecciones anticipadas en el 27 yo habré cumplido con el PP. Porque es que, y esto es otra cosa que es una frase que me encanta, que es que el que con crío se acuesta, mojado se levanta. Y si el señor Azcón ahora mismo pactó su investidura en Madrid con Vox en Madrid, y ahora mismo está temblando, es un gigante con pies de barro que está temblando ante lo que le provoca a Vox, que es inestabilidad total, y por eso está más enfocado y proyectando sobre Madrid que proyectando sobre Aragón. En las relaciones entre Madrid y Aragón, señor Pueyo, el tema más importante sin duda parece que es la financiación autonómica. Da la sensación de que o no hay una voluntad decidida por sacar adelante este tema, o que sencillamente es imposible sacar adelante este tema y satisfacer a todo el mundo, porque los intereses, y aquí seguramente ya no hablamos tanto de partidos sino de territorios, no son solo distintos, sino a veces opuestos incluso. En Sumar hay una postura común. ¿Cómo se arregla esto, señor Pueyo?
cómo se arregla la financiación autonómica es muy difícil, Y lo que sí que le puedo decir es que ahí sí que es donde se nota que faltamos gente en Madrid. Ahí sí que se nota que si hubiera 4 diputados aragonesistas en Madrid, no nos tomarían el pelo ni nos hubieran estado tomando en las últimas décadas. Porque ahí es donde hay que hacer contrapesos. Porque por mucho que al final haya 13 diputados aragoneses, al final, no digo ya ni Vox, pero Partido Socialista, los diputados del Partido Socialista y los del Partido Popular, no dependen del Partido Socialista de Aragón y del Partido Popular de Aragón, dependen del PP estatal y del PSOE estatal, y es muy difícil trabajar con esos mimbres, porque cuando yo, por ejemplo, hemos conseguido, hablando de financiación autonómica, los 87 millones del Fondo de Compensación, costó muchísimo. El Partido Socialista votó en contra de ese fondo de 87 millones. Cuando hablamos de la condonación de la deuda, por ejemplo... bueno, por cierto, le anuncio que acabamos de presentar una pregunta parlamentaria oral que vamos a defender en comisión para exigir que ese fondo de 87 millones nos digan que cuándo va a empezar a implementarse. Hicimos una pregunta escrita, no nos han contestado, así que mire si estoy en el gobierno o no estoy en el gobierno, que no me contesta el gobierno. Y estamos ahora con la pregunta oral y queremos exigir que ese fondo se cumpla. Y con el tema de la condonación de la deuda, lo que sí que nos parece increíble es que se haya construido un sistema de condonación de deuda pensando en, vale, este es el acuerdo Esquerra-PSC y a partir de ahí construimos en cascada todo lo demás que le damos al resto de comunidades autónomas. Le anuncio también, señor de Sola, que enmendaremos ese Real Decreto y que no vamos a permitir que Aragón se vea perjudicado y que utilizaremos todas las herramientas del Estatuto para que eso no suceda. Hay 2 cuestiones que parece que son importantes, ¿no? Cuando hablamos de financiaciones, si se incluyen o no la orografía y la despoblación como criterios para el reparto del dinero, ¿no? El Ministerio dice que si no están es porque las comunidades autónomas no quieren que esté. Y las comunidades autónomas, algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, dicen que ellas no han dicho que no quieran que esté. Aquí la postura de Sumar, o al menos la que van a defender ustedes, o la que va a defender usted desde Chunta Aragonesista, ¿cuál es? Mire, la que más beneficia a los aragoneses. Aquí nosotros lo tenemos muy fácil y muy sencillo. Vemos al Partido Socialista y al Partido Popular decir una cosa en una comunidad autónoma y la contraria en la siguiente. Una cosa en Aragón y la contraria en Madrid. O en Valencia una cosa y la contraria en Extremadura. Como con el trasvase y como con tantas otras cosas. Aquí Chunta Aragonesista lo tiene claro. No solo la orografía, no solo la despoblación, sino el envejecimiento y el grave envejecimiento. Esas son cuestiones esenciales para la financiación. Que además no es una cosa que nos inventemos Chunta Aragonesista, es una cosa que está en el Estatuto de Autonomía, los criterios de financiación. Y ya no solo eso, todas las herramientas que, como digo, que tiene nuestro Estatuto, como el Convenio Bilateral Aragón-Estado del 108, como la Agencia Tributaria Aragonesa, como el artículo 109. Es decir, un montón de condiciones que nosotros exigimos al Gobierno central y que ya hemos dicho en muchas ocasiones que si la financiación autonómica perjudica a Aragón, y somos los únicos que lo hemos dicho, votaremos en contra. Le preguntaba al principio cómo ve la comunidad autónoma. Lo cierto es que hay cosas que parecen evidentes, al menos en la superficie, ¿no? Que generan consenso, como por ejemplo que el desempleo tiene buenas cifras, que la economía va bien, la llegada de inversiones va bien, hay dificultades en materia de educación y de sanidad, porque hay problemas que no son nuevos y que está siendo complicado para Aragón y para otros territorios resolver, pero luego si profundizamos en esas ideas seguramente es donde encontramos las diferencias, ¿no? Y usted al principio aludía, por ejemplo, a la llegada de inversiones relacionadas con los centros de datos. Sí. Con esto está habiendo debate, es evidente que está habiendo debate, como lo ha habido con, en general, el despliegue de las renovables, ¿no? Que son 2 temas que son importantes para la comunidad autónoma, bueno, desde el punto de vista incluso de su soberanía, ¿no? Se ha llegado a decir. ¿Cómo ve los 2 temas? Es complicado. Yo creo que tanto las renovables como los centros de datos pueden ser una oportunidad. Por supuesto que pueden serlo. Pero como todo en exceso es malo. Y pues igual que dijimos renovables sí, pero no así, creo que el gobierno de Aragón está haciendo como si nosotros en nuestra casa abriéramos nuestra casa a todo el mundo, que pudieran entrar a usarla, que vengan, que duerman y que luego se queden y que luego se vayan. Y incluso me voy a Madrid yo a decir que venga todo el mundo a mi casa, que está abierta, que como es mía, venga, aquí esto es libre. Claro, ¿qué beneficios dejan los centros de datos? ¿Por qué no tienen que pagar impuestos, que está diciendo el señor Azcón? ¿Por qué todas las demás empresas tienen que pagar impuestos y en cambio alfombra roja para Amazon, para BlackRock, para unos fondos muy cuestionables y que hemos visto además como también están invirtiendo en esos fondos buitre que están condenando a la juventud sin que pueda tener vivienda? Puede ser una oportunidad, pero hay que pensar en planificación territorial, punto número 1,
Y punto número 2, recursos energéticos e hídricos. Cuando hablamos de territorio de sacrificio, ¿por qué le hablo de territorio de sacrificio? Porque Aragón está generando 3 veces la energía que consume. ¿Y qué hace Aragón con esa energía? ¿La exporta? No, porque no es de Aragón, es de las eléctricas. Y ojalá... Aquí lo que pasa es que está el problema del recurso del propio gobierno del Tribunal Constitucional, ¿no? Con este asunto que ya se despachó en la legislatura anterior. Claro, fue recurrido. Y además, entre otras cosas, en eso lo que se pretende es privatizar redes de evacuación, que haya redes de alta tensión por todos lados. La anterior ley de energía creo que era mejor que la que se está planteando ahora mismo por el gobierno, pese a que esté recurrida. Pero sí, yo creo que con los centros de datos hay que tener mucho cuidado. No podemos hablar tampoco de mire qué montón de inversiones este dinero que se va a quedar en Aragón, que creo que llegó a decir Azcón en una entrevista aquí en Aragón Televisión, que era habían invertido lo mismo en Aragón este año que en 400 años. Y digo, hombre, señor Azcón, tampoco nos flipemos. Que es que a veces se nos va la cabeza con algunas cifras, que si un centro de datos está gastando 400 millones en Aragón, no son 400 millones para Aragón, es la inversión que realiza en Aragón para su propio beneficio. No podemos poner alfombra roja a Amazon, a BlackRock, que sí, por supuesto, que vengan, es una oportunidad. Y podemos construir un proyecto de futuro como oportunidad, etcétera. Pero ¿qué modelo de energía para Aragón estamos construyendo? ¿Generar el triple de energía de la que consumimos, dársela a los centros de datos, ponerles alfombra roja, no cobrarles impuestos, regalarles la electricidad y luego ver cómo tenemos líneas de evacuación, cómo tenemos macroproyectos por todo el territorio? ¿Y por qué no construimos una empresa pública de energía que exporte esa energía a Cataluña y a todos los demás sitios? Digo Cataluña porque es el principal importador. Pero ¿por qué no construimos esa empresa pública de energía? Eso es una de las propuestas esenciales que estamos haciendo desde Chunta Aragonesista. En fin, hay muchos temas, pero no nos queda más tiempo. Jorge Pueyo, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Un verdadero placer, como siempre. Que vaya muy bien. Y 37, un poquito más tarde de lo habitual, pero vamos ya con el tiempo de tertulia esta mañana con María López, con Graciano Palomo y con Juan David Gómez Quintero. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido. Engánchate al misterio con Abismo. En este programa nos gusta de vez en cuando desclasificar documentos. Redescubre los acontecimientos más importantes del pasado en Historia de Aragón. En aquella campaña militar del 1084, el rey Al-Mutamán de Zaragoza. Y la montaña como forma de vida en Tierra de Aventuras. Un sendero local. Teruel 50 es una ruta de ida y vuelta. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations. Weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Bueno, pues aquí están ya puntuales, ellos sí, a la tertulia Juan David Gómez Quintero. ¿Qué tal, Juan David? Muy buenos días. Buenos días a todos. Sociólogo, profesor de Trabajo Social de la Universidad de Zaragoza. Graciano Palomo, periodista. Hola, Graciano, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenos días. Sin entrar en detalles. Eso, no entres en detalles, que si no... Y María López, economista, empresaria. Hola, María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Supongo que estará por ahí Esperanza con los mensajes de los oyentes, con la invitación a participar en el programa a los oyentes, pensando sobre todo en la segunda parte de la tertulia. Esperanza, buenos días otra vez. Eso es. Hola de nuevo. Hoy les recordamos que estamos hablando de pobreza laboral, de aquellas familias que trabajan pero que aún así no consiguen llegar a final de mes porque sus ingresos no son suficientes. Según el último informe de Save the Children, en Aragón, en Aragón, 1 de cada 8 familias con hijos viven en esta situación. 3 claves de este informe. Tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza. Cuantos más hijos se tienen, más riesgo de pobreza hay si uno de los progenitores trabaja, si solo uno de los progenitores trabaja. Y los más afectados, las familias más afectadas son las familias monoparentales, las numerosas y las mujeres con contratos temporales. Dicho esto, les preguntamos en el 608-578-412 cuál es su diagnóstico al respecto. ¿Por qué creen ustedes que tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza? ¿Conocen a alguien que aún trabajando no llega a final de mes?
Y dicho esto, ¿esto cómo se resuelve? Con más salarios, con mejor conciliación, con más ayudas públicas, con mejor acceso a servicios como guarderías o comedores. Les leemos, les escuchamos. 608-578-400. 608-578-412. Como decimos, este asunto para la segunda parte de la tertulia. En la primera vamos con la mirada política. Estaban aquí los tres, María, Juan David, Graciano, escuchando la conversación con Jorge Pueyo, que en fin, nos ha dejado bastantes titulares, yo creo, de lo que ha dicho Jorge Pueyo. Juan David, empiezo por ti. ¿Con qué te quedas? Bueno, no con una cosa, con varias. Me ha llamado la atención este concepto de territorios de sacrificio, que lo ha utilizado al principio y al final con los centros de datos y con el modelo de generación eléctrica a través de las eólicas. Me ha llamado la atención también que ha dejado allí caer la posibilidad del adelanto electoral, es decir, que es una cuestión allí que, al estar vinculado pues a la coalición Chunta con Sumar, creía que iba a defender la continuidad del gobierno y se ha mostrado crítico, dejando ver la posibilidad que ante la no aprobación de presupuestos y ante las dificultades parlamentarias, pues por qué no dejar esa idea. Y por último, bueno, pues reivindicar una línea que ya es bastante habitual, ¿no? La llamada a la unión de la izquierda, que es, en fin, yo creo pues que una especie de voz que grita en el desierto, como tantas otras, pues porque es un clásico, ¿no? La de la división y la desunión, que por cierto, ha dicho que la izquierda, la derecha se une por intereses y la izquierda por ideas. Y yo agregaría, y por egos. Es decir, la gran división tiene que ver con muchos egos y lo hemos visto precisamente en Podemos y en Sumar. Así que bueno, muy interesante la entrevista. Graciano. Bueno, yo creo que es un chico muy joven, ¿no? Y que él tiene tiempo para leer y para enterarse de que está en Aragón, que yo comparto también su entusiasmo, no el nacionalismo, pero con su entusiasmo, pero que Aragón está en España, España está en Europa y Europa está incardinada en el mundo mundial. También quizá esa juventud todavía no se ha enterado que la Chunta está en el gobierno de España, porque ha hecho la crítica al gobierno, pero oiga, si está usted ahí, usted vota, por ejemplo, financiación de Cataluña. Bueno, supongo que él va a votar a favor de la financiación que ha propuesto sus jefes. Es decir, lo que no se puede estar es en la mamandurria y repicando. Y luego ha hecho otras cosas de tipo desde mi punto de vista crítico, ha hecho algunos brindis que son meros clichés superados. Por ejemplo, en la invocación que ha hecho a la crear en Aragón una empresa energética pública. ¿Con qué modelo? ¿El cubano-venezolano? ¿O el de Red Eléctrica? Que es pública. En fin, creo que tiene tiempo de mejora. María. Yo, bueno, además de lo que han dicho mis compañeros, sí que diría, pues bueno, un poco lo que decimos aquí, o el sentimiento que tenemos aquí, que es que lo tenemos o lo tienen todas las ideologías, ¿no? Al final, según qué medidas o según qué temas se toquen en España o a nivel genérico, pues lógicamente los repartos no pueden ser iguales, y cómo se hacen esos repartos, cómo se mira el presupuesto, cómo se miran según qué tipo de ayudas, pues son muy diferentes en función de si lo que miramos son habitantes o miramos kilómetros cuadrados o miramos habitante por kilómetro cuadrado, y sabemos que hay 4 regiones en España que en este caso son perjudicadas y se miran sobre todo favoreciendo habitantes, porque al final somos territorios muy grandes con muy poco personal, ¿no? Entonces que esa reivindicación siga, porque al final es un poco el sentir que tenemos aquí, independientemente de la ideología. Y bueno, pues a ver, es su primera experiencia, ¿no?, dentro de la política, y directamente ha entrado ya en la política nacional. Pues bueno, sí. Pues... Yo, un matiz sobrevolando lo del señor Pueyo. Vamos a ver, no se puede ser nacionalista y de izquierdas. Eso es como pensamiento y Navarro, que no, que decía Baroja. Es decir, la izquierda nace de Karl Marx y Weber, es arriba parias de la tierra, en pie famélica legión. Parias de la tierra, no dice si son catalanes o son tal cual. Entonces, eso es imposible. Y yo creo que la única izquierda nacionalista es la española, porque no ha pasado el Bad Godesberg. Es decir, es que es enternecedor
resulta enternecedor. No lo digo solo por el señor Puello, que también, sino por cómo se puede ser el señor Rufián y su jefe de fila, este señor Junqueras, nacionalista y de izquierda, separatista, independentista de izquierda. Eso es imposible. Juan David, cierro contigo. Bueno, aquí podríamos entrar en un debate interesante. No, porque has señalado el origen del marxismo con Marx y Weber. Y creo que Weber no tenía nada que ver ahí. Engels. Creo que te refieres a Engels. Sí. Y efectivamente, efectivamente, pues está Esquerra Republicana y Bildu y Chunta. Bueno, eso es un viejo debate, ¿no? El tema de que es verdad viejo, que la izquierda clásica sí que era internacionalista, más que nacionalista, por esta hermandad obrera internacional. No, pero yo, a diferencia de Graciano, veo la juventud como una virtud. A mí me parece interesante que los jóvenes pero he dicho yo que es malo, ya me gustaría a mí volver. No. He dicho que tiene tiempo para mejorar como todos, claro. Sí, pero creo que está muy bien que los jóvenes se interesen por la política. Claro, evidentemente. Y que yo creo que es una persona pues que, por su trayectoria, me parece interesante la reivindicación, por ejemplo, de la lengua. Yo creo que hay nacionalismos que son separatistas, como bien dices, pero hay otros que son, digamos, de reivindicación de unas raíces, y en este caso Puello ha sido siempre, digamos, una persona que ha defendido pues no perder la lengua. Pero si yo no hago argumentos ad hominem. Sí, pero en ese momento creo que hay nacionalismos que pueden ser de alguna manera reivindicativos del origen y de la historia de una tierra sin que sean separatistas e independentistas, que el caso de Chunta no lo es, a diferencia a lo mejor de RC y Bildu, que yo no los metería precisamente en el mismo saco, porque Chunta nunca ha reivindicado la separación y la independencia de Aragón, sino un aragonesismo, digamos, que promueva el desarrollo de la tierra. En ese sentido sí que veo diferencias importantes. Pero bueno, podríamos En fin, que podríamos alargarnos evidentemente muchísimo en la conversación, pero por ir con más cosas, también de la actualidad política del día de hoy. Hoy sigue la investigación del caso Koldo en el Senado. Hoy va a ser la protagonista Pilar Alegría, está llamada a comparecer a las 10:30 de la mañana, la ministra y portavoz del Gobierno, que está citada para pronunciarse sobre la supuesta fiesta del exministro Ábalos en el Parador de Teruel en septiembre de 2020, en plena pandemia. En aquel momento Pilar Alegría era la delegada del Gobierno. Aquella noche también estuvo allí, en el Parador de Teruel, pero vamos a recordar, Esperanza, hasta ahora, ¿qué explicaciones ha dado Alegría sobre este caso? Vamos a recordar primero sobre este caso que el origen está en unas informaciones publicadas por varios medios digitales que han relatado, según el testimonio de empleados del Parador, que José Luis Ábalos habría disfrutado de una fiesta con prostitutas en Teruel, que habría destrozado una suite y que no habría pagado ni el alojamiento ni las consumiciones de la noche. Al respecto, Pilar Alegría hasta ahora ha confirmado que aquella noche sí durmió en el Parador de Teruel, que cenó con su equipo en el jardín y que luego subió a dormir, y que no oyó ni vio nada. Que a la mañana siguiente desayunó, pagó su estancia con su tarjeta personal, 76,97 euros, y que después acompañó a Ábalos y a Javier Lambán a un acto oficial a la mañana siguiente. Y sobre si hubo o no denuncias a posteriori... En ese momento era delegada del Gobierno. Si hubiera habido el más mínimo parte de la Policía Nacional, la primera que se hubiera enterado es la que les está hablando. Y esto nunca sucedió. Algunos incluso llegaban a decir si existen partes de la Guardia Civil. Es imposible, porque el Parador de Turismo de Teruel es demarcación de Policía Nacional. Entonces, usted me pregunta, ¿niega que usted? Pues claro que lo niego, rotundamente. Veremos qué añade hoy Pilar Alegría, al que hemos escuchado ya esta semana, el martes, también en el Senado, es al director del Parador de Teruel, Joaquín Gutiérrez, que dijo que aquella noche fue absolutamente normal. Absolutamente normal. Esperanza, ¿qué más dijo? Que Ábalos llegó aquella noche a Teruel en su coche. ¿Observó usted de algunas personas que le llamaran la atención? Pues no, porque yo recibí al exministro, él vino en su coche y la única persona que le acompañaba en ese momento, y son a los dos únicos que saludé, es a él y a Koldo García. Llegó con Koldo, que le dijo al personal de recepción que el ministro estaba cansado y que le diésemos la carta para pedir la cena para el ministro en la habitación. A partir de ahí, según el director del Parador de Teruel, ninguna persona subió a la habitación del exministro, ni tampoco hubo ningún desperfecto en las instalaciones. No hubo fiestas, no hubo daños. Sí que hubo fiestas, pero usted no las vio. No hubo fiesta, no hubo daños. Seguimos, no hubo ninguna factura de daños porque no los hubo. No hay ningún parte de mantenimiento que lo soporte. No hay ninguna denuncia, no hay ninguna queja.
Y finalmente, preguntado sobre por qué ha habido trabajadores que han denunciado lo contrario en declaraciones a los medios, Gutiérrez dijo que estos hablaban de oídas y que ninguno de los que han hablado con la prensa trabajó aquella noche porque no estaban en turno. María, empiezo por ti. ¿Expectativas con la comparecencia de hoy de Pilar Alegría? Pues yo creo que va a seguir en lo mismo, diciendo que ella no es consciente de que haya habido nada y que, vamos, yo creo que se va a ratificar, ¿no?, en la misma decisión y declaración que ha habido hasta ahora. Aquí lo cierto es que al final lo último que acabamos de escuchar, ¿no?, si de verdad esos trabajadores estaban trabajando o no, con la obligación que hay ahora mismo de fichar, sería claramente demostrable si estaban o no estaban, o efectivamente están hablando de una forma u otra. Yo creo que esto al final es muy mediático y lo que está haciendo es generar ya una conciencia popular hacia un sentido o hacia otro, sin realmente tener nadie datos claros ni fehacientes de qué pasó aquella noche. Y yo creo que hoy Pilar Alegría seguirá en lo mismo que ha hecho hasta ahora. Graciano, Juan David, Graciano. Yo creo que sí hay datos relevantes. Alegría seguirá en lo suyo, porque es lo lógico, es lo normal. No tiene obligación de autoinculparse, es decir, o de señalar al que fue su jefe de fila. Pero vamos a ver, más allá de lo que pasó en el Parador, yo conozco a las dos personas que han hecho estas informaciones y me las creo absolutamente. No son tan estúpidas, son jóvenes, pero suficientemente preparadas, y no son tan estúpidas de lanzarse a jugarse su carrera brillante que tienen por delante si no tienen atado. Pero este tema del Parador es lo de menos, sobre todo a lo que está. ¿Cuál es el tema Koldo? Ábalos Sánchez, que es el caso Sánchez. El tema es que nadie en su sano juicio puede creerse que un levantador de piedras, leñador, dicho sea con todo respeto a esa profesión, si es que fueran profesiones, se cree que un ágrafo y bastante obsceno, según dijo ayer la ex-Mix, pudiera entrar, pisar moqueta en el poder sin ser el comisionado de Ábalos. Y Ábalos no deja de ser el Poncio de Sánchez. La prueba es que una vez que Sánchez le quita pues se está convirtiendo en lo que es un presunto delincuente. Están muy nerviosos, y yo creo que, retomando la conversación anterior, yo creo que también va a haber elecciones anticipadas y pronto, porque esto, digamos, no se sostiene a la espera, yo creo, puede ser esta semana, no, que es jueves, pero yo creo que no va a pasar del 29 el famoso informe de la UCO. ¿Cuál es lo gordo? Lo gordo es una corrupción generalizada en el entramado de poder que lleva ya 7 años, de trinques, de comisiones, etcétera, etcétera. Eso es lo gordo y lo que pone nerviosos, y están como flanes, evidentemente, incluida la señora ministra Alegría, que va a deponer hoy en la comisión del Senado. Juan David. Bueno, vamos a intentar analizar la cuestión de Paradores al margen de quiénes eran los protagonistas. Siempre que ha habido destrozos en un hotel, salen las noticias porque ha habido casos, obviamente en hoteles en Baleares o en la Costa Brava, en general en el Levante, cuando un grupo de aficionados o de turistas destroza un hotel, inmediatamente las directivas del hotel ponen un parte para que conste en ese parte las posibles indemnizaciones y responsabilidades civiles de los ocupantes de ese hotel. Lo curioso, lo extraño de todo esto es que esos destrozos ocurridos el 17 de septiembre de 2020 salen en 2025. Eso a mí me genera también ciertas dudas. Sí, pero sabes que es una empresa pública, ¿no? Sí, aunque también... ¿Sabes que es una empresa pública? Paradores. Sí, pero eso no quiere decir que si hay una responsabilidad civil por unos ciudadanos o turistas o anfitriones o huéspedes que hacen destrozos, no suponga una responsabilidad. Un huésped que es el factotum del gobierno, hombre, por favor. Bueno, pero a lo que iba, Graciano, a lo que iba. Yo creo, y en eso podemos coincidir, que existe un grave caso de corrupción en el Ministerio de Transportes, caso Ábalos, caso Koldo. Eso está claro. Pero que la radiación emitida por este caso de corrupción tampoco nos nuble a creer que por todo sitio donde pasaron estos dos hubo un montón de casos que habría que dilucidar uno a uno. Pero querido amigo, aquí no sabemos. ¿No has leído la prensa de hoy? Sí, y la prensa... Si ayer reconoció el jefe de gabinete
todopoderosa ministra de Hacienda, que mantuvo conversaciones con Aldama, coincide con todo lo dicho por Aldama. Sí, pero hombre, también... aquí hay que venir leído. Claro, pero también el jefe de paradores ha dicho que no ha habido ningún destrozo y era el máximo responsable. El jefe de paradores. Era el máximo ¿Quién es su jefe de ¿Quién era el jefe de paradores? La persona responsable de esa infraestructura. El jefe de paradores es el ministro Óscar López. Pero lo que no podemos es invalidar todo tipo de... Entre bomberos no se pisan la manguera, por favor. Ya, pero lo que no podemos es invalidar todo testimonio que permita dilucidar los hechos y creer todos aquellos que los inculpan, porque entonces estamos nublando el juicio. Yo creo que hay un caso muy grave de corrupción, lo que no quiere decir que todo sitio, todo hotel donde se han alojado en estos 5 años haya habido algo. Tendremos que ver cada caso. Déjame, Graciano, que voy con una cosa más antes de que terminemos esta primera parte de la tertulia, a la espera de lo que diga hoy Pilar Alegría, que evidentemente estaremos muy atentos, lo comentaremos en la tertulia de mañana, pero noticia que contaban ayer los compañeros de la Tribuna de la Automoción. El italiano Antonio Filosa elegido para suceder a Carlos Tavares al frente de Stellantis, que lógicamente es una empresa a la que prestamos mucha atención en esta comunidad autónoma. Vamos a saludar a Carlos Olmo, que es el periodista de la Tribuna de la Información que firmaba ayer esta noticia. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier y equipo. ¿Quién es el elegido para sustituir a Tavares? Es decir, ¿quién es el italiano Antonio Filosa? Y, en fin, ¿cuál es la línea que podría marcar, si es que lo sabemos, al frente de Stellantis? Bueno, la información que a nosotros nos llega y que adelantamos ayer en la edición digital de la Tribuna de Automoción es que Antonio Filosa es el elegido para suceder a Carlos Tavares, que abandonó el puesto de CEO de Stellantis el día 1 de diciembre del año pasado, pero todavía no es seguro que vaya a sucederle, porque para eso tiene que superar el filtro del Consejo de Administración, que va a tener una reunión ahora en junio, una fecha todavía por poner, y según lo que nos llega a nosotros es que tiene el apoyo de la parte de FCA, la antigua Fiat Chrysler, los italianos y americanos, pero todavía no tiene el apoyo, o no está confirmado, no es tan seguro que vaya a tener el apoyo de la parte de PSA de los franceses. Entonces, sí que es verdad que es una persona de la casa, se han barajado varios nombres, entre ellos pues ha estado el de Luca de Meo, también estuvo Wayne Griffith, también se habló incluso del propio Imparato, pero al final parece que se han decantado por una persona de la casa, por Antonio Filosa, que es el actual director de Stellantis en la región de la región Norteamérica, y que también es director de calidad dentro de Stellantis. ¿Y esto para Stellantis Figueruelas, por ejemplo, puede tener alguna incidencia especial o no, Carlos? Pues en principio no, porque los planes de fabricación tanto de Stellantis Figueruelas como de la planta de Vigo están confirmados desde el pasado 22 de enero, cuando se confirmó la llegada de la plataforma Stella Small para la fabricación del Peugeot 208 y el Opel Corsa. No es oficial todavía el calendario en el que se empezarán a fabricar cada uno de ellos. Hay calendarios internos que hablan de junio de 2027 para el caso del 208 y para febrero del 2028 en el caso del Corsa, pero sí que están ahí, sí que están aprobados esos proyectos y los convenios colectivos también están aprobados y están firmados desde el año 2023, o sea que en principio no debería de afectar para nada. De hecho, en los próximos días empezará la construcción de la gigafactoría. Esta es una joint venture que además tienen hechas con KTL, o sea que en principio no debería de afectar para nada. Carlos, gracias, Nada, muchas gracias a vosotros por seguirnos. Un saludo a todos. María, vosotros trabajáis con Stellantis. Sí, yo creo, con lo que mis años de experiencia, ¿no? en la relación con Stellantis, yo no estoy de acuerdo en que no va a afectar. Yo creo que sí que puede ser muy positivo para la planta de Zaragoza. Es verdad que las decisiones no se toman ahora para ahora, sino que las que se tomen ahora son pues para el 2028 o el 2030, pero creo que es una garantía de futuro si el relevo ahora al frente de la compañía, al frente de Stellantis, lo toma alguien de Fiat. ¿Por qué? Porque en su momento Opel, cuando todavía era Opel o General Motors, tuvo una alianza con Fiat que fue muy interesante, sobre todo para el desarrollo de los motores diésel. Luego esa alianza llegó a su fin y ya fue cuando fue adquirida por PSA. La relación de PSA con lo que era la parte de Opel, que al final era la parte comprada
y no nos olvidemos, alemana, no siempre ha sido la mejor, porque al final PSA como compañía francesa lo que dio es prioridad a proveedores franceses, a plantas que venían de origen francés, y fue un poco cambiando los proveedores que veníamos del origen alemán o proveedores históricos de Opel. Y que ahora quien tome las decisiones sea otra vez parte italiana y sea alguien con el que ya se ha trabajado y que querían con la continuidad de Opel, creo que puede abrir un horizonte a esos que se quedaron por el camino, ya esa parte alemana que ahora estaba intentando ser tapada. Bueno, pues lo dice María López, que en fin, lleva con su empresa un montón de años trabajando allí y que además forma parte de la ejecutiva de la Cámara de Comercio. Que no te dejen facturas sin pagar, ¿eh? Ahora seguimos con la tertulia, 9:00 de la mañana. Pero como hacemos siempre hasta ahora, vamos a reactualizar la información, vamos a resituar el mapa de lo que es noticia. Ana Sánchez Borroy, tú dirás, buenos días. Buenos días. El Congreso de los Diputados acoge mañana una jornada contra la despoblación impulsada por el diputado de Chunta aragonesista Jorge Pueyo. En ella participan representantes de movimientos ciudadanos, promotores de proyectos de desarrollo local y vivienda, estudiosos de la despoblación y diputados del Grupo Sumar, donde está integrado este diputado de Chunta. Hoy hemos hablado en Aragón Radio sobre este y otros asuntos con Pueyo. Ha remarcado la importancia de defender Aragón en Madrid y ha explicado que la presión de su partido ha logrado que pequeños pueblos de Teruel afectados por la Dana puedan recibir también ayudas. En despoblación denuncia que se ha hecho muy poco en el Congreso. Yo creo que se ha hecho muy poco. Y que lo que tenemos que hacer desde las instituciones y lo que tienen que hacer desde los gobiernos es tomarse la despoblación no como un tema que esté en la agendica y lo metes en una esquina en una secretaría de reto demográfico, no. Tienes que hacerlo transversal. Tienes que todas tus políticas tengan en cuenta eso. No puedes hablar de despoblación como están haciendo desde el gobierno central y de repente decir que vas a suprimir 151 paradas en todo el territorio. Hoy se inaugura la transformación de regadío de 153 hectáreas en Calanda, Eva Lázaro. Son 153 hectáreas del sector Mas de Ramón Cabezo Gordo, de 177 propietarios que cultivan sobre todo melocotón, pero también tienen olivares y almendros. Las obras las ha ejecutado la Comunidad de Regantes del Guadalopillo. En ellas se han invertido casi 1,5 millones de euros, de los que el 50% los ha aportado el Gobierno de Aragón. Esta transformación del regadío a través de un nuevo sistema a presión es la penúltima fase de 7 en la cuenca de este río, un proyecto que se inició hace 23 años con la construcción de 4 balsas de regulación y el entubado para llevar agua desde el embalse de Calanda. En total se han transformado 960 hectáreas y quedará pendiente para el próximo año actuar en el sector Puente Las Viñas. En la inauguración de las últimas obras estará el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón. Otra consejera, la de Educación, Tomás Hernández, visita hoy el Colegio Cervantes de Gea de los Caballeros, donde se va a habilitar una de las nuevas cocinas propias. Lucía Peralta. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón está llevando a cabo inversiones para habilitar cocinas in situ en diferentes centros escolares. En Egea, este proyecto es una reivindicación de la comunidad escolar desde hace años, pues otros centros educativos de la localidad sí que cuentan con este servicio. En unos minutos recibirán la visita de la consejera de Educación. Ya en octubre, Tomás Hernández anunció un plan para transformar 11 comedores de línea fría a cocinas in situ. Se anunció una inversión de 1,5 millones de euros para 6 colegios en la ciudad de Zaragoza, el Ensanche en Teruel, en el citado Colegio Cervantes, en Egea, en Los Albares, en la Puebla de Alfindén, Pintor Pradilla, en Villanueva de Gallego y en Galoponte de San Mateo de Gallego. En Huesca, más de 200 personas de toda España se dan cita hoy en las jornadas de la Recisem para debatir sobre trabajo e inclusión. María Ángel Pérez. El encuentro organizado por Arcadia se presenta bajo el lema La mejor pastilla, un contrato laboral que servirá para poner en valor el papel del trabajo en los procesos de recuperación de personas con un diagnóstico en salud mental. Las jornadas reúnen hasta este viernes en la capital ostense a profesionales, entidades, usuarios y familiares para debatir e intercambiar experiencias, promoviendo así la innovación y la mejora continua en la atención y la inclusión sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad y desempleo. Las plantillas del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca preparan la penúltima jornada de Liga. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. El conjunto zaragocista recibirá al Deportivo de La Coruña en el último encuentro de la actual Romareda. Keidi Vare, Luis López y Tasende seguían ayer al margen y una victoria supondría la permanencia matemática, algo sobre lo que hablaba Pau Sans. Bueno, a mí me emociona, ¿no? Muchos partidos en la grada y es muy especial primero para todos los amantes del fútbol, ¿no? Que la Romareda es un campo histórico y bueno, para los que somos de aquí, felices de jugar este último partido con muchas ganas y ojalá pues se dé la victoria y
y meter mi primer gol aquí en la Romareda sería muy especial. En la Sociedad Deportiva Huesca, Antón Hidalgo no podrá contar por sanción con Joaquín, Rubén y Jorge Pulido para el partido del domingo en Cádiz. Además, Casademont Zaragoza hacía oficial que Gatlin, Nystrom y Evans no continuarán la próxima temporada. Hoy comienza la fase de ascenso a Segunda Federación para el Club Baloncesto Zaragoza, que juega a las 8:30 en el pabellón del Liceo Europa ante Coria, y balonmano con Tazara ganó por 27-25 a Prión en la ida por el ascenso a División de Honor Plata. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Un jueves que va a estar dominado por el viento. De hecho, ya sopla ese cierzo en muchas comarcas y lo va a seguir haciendo toda la jornada. Va a hacer que la temperatura baje un poco. De hecho, ahora la sensación es de fresco y la tarde va a traer máximas entre los 20 y 25 grados, no mucho por encima. Por tanto, un calor más bien controlado. Y ese viento que también se va a llevar las nubes. Cada vez tendremos más claros. Si acaso en la divisoria del Pirineo o en el extremo sur de Teruel tendremos algunas nubes algo más prietas. Mañana va a seguir siendo una jornada ventosa, un poquito menos que hoy. Y mañana por la tarde se van a producir algunos chaparrones en el extremo sur de Teruel. En el resto de la comunidad el viernes seguirá siendo una jornada bastante tranquila. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Nos habíamos quedado con la mirada puesta en el cierre de la primera parte de la tertulia en Stellantis. Hombre, ya que está aquí esta mañana María López con nosotros, voy a aprovechar para preguntarle por una de las noticias empresariales, yo diría que de la semana, del mes y seguramente del año. Lo avanzó Heraldo el lunes. La empresa vasca Gescrap, dedicada a la recuperación y a la venta de excedentes industriales, ha adquirido una participación en la aragonesa López Soriano, de la que María es la gerente, y que lo hemos dicho muchas veces, es un referente en el sector del reciclaje en España. María, ya que te tenemos aquí esta mañana, ¿esto qué supone? ¿Esto por qué es bueno para vosotros? Y no sé si es bueno, malo o regular o da igual para la comunidad autónoma. Bueno, es bueno para nosotros, si no, lógicamente no lo habríamos hecho. Es bueno para la comunidad autónoma y es bueno, yo creo que también para España. Me explico. Nuestro sector se está llenando de multinacionales. Al final, una de las formas, siempre decimos que el problema de la empresa española es que es muy pequeña, que tiene un nivel muy pequeño, y una de las formas de hacer crecer la empresa es siendo adquirida por empresas más grandes que la tuya. Y nuestro sector se está llenando de multinacionales, principalmente francesas. Por lo tanto, nosotros al final éramos muy grandes dentro de nuestro sector, pero muy pequeños dentro de lo que son los tamaños generales de las empresas. Formar parte ahora de una multinacional vasca en el que ellos, lo interesante que han visto en nosotros es lo diversificados que estamos y que querían entrar en este sector, y de hecho ellos han puesto como condición que la familia nos quedemos trabajando sin poner una fecha límite, demuestra que lo que quieren es seguir adelante. Mantienen el nombre, mantienen la marca. La operación fue ya hace un mes y medio y nadie se había enterado porque había una confidencialidad. Nadie se había enterado. Sí era Vox Populi en la calle, pero no a nivel público como ha sido esta semana, precisamente porque al final lo que quieren mantener es el nombre y el conocimiento que hay, ¿no? Para nuestros trabajadores ha supuesto una tranquilidad también pensar que la familia seguimos estando y seguimos pues al frente cada uno de lo que llevábamos hasta ahora. Lógicamente, tenemos ahora un nuevo responsable que sí que viene de la parte nueva, del accionariado nuevo, pero vamos, que os digo que al final que siga manteniéndose la marca y que sigan confiando en la familia, pues significa que no ha sido venir por una cosa, sino porque lo que quieren es garantizar futuro, que al final es lo importante. Deslocalización no va a haber porque al final lo que decimos siempre, la situación que tiene Zaragoza es fundamental, y para ellos poder acercarse más a todo lo que es la parte industrial y donde se genera con una infraestructura ya montada, pues a día de hoy no va a haber. Que puedan abrir con este nombre, con esta marca, nuevas plantas en otros sitios, pues puede suceder, ¿no? Pero a día de hoy lo que se quiere hacer es seguir optimizando lo que ya teníamos aquí. Bueno, veremos. 9 y 9 minutos de la mañana. Un dato, ojo, en Aragón el 12% de las familias con hijos, casi 1 de cada 8, viven en situación de pobreza laboral. Son familias que trabajan, pero que no llegan a final de mes porque sus ingresos, lo que ganan, no son suficientes para vivir. Los más afectados, las familias más afectadas, las familias monoparentales y las numerosas, las que solamente hay un progenitor en casa o las que tienen muchos hijos. Datos del informe de Save the Children, ¿qué más dice, Esperanza? Pues
Lo primero que tenemos que decir es que el nombre del estudio es Cuentas que no salen y la conclusión no puede ser más clara. Hay que decir que en Aragón estamos mejor que la media nacional. Ese 12% de las familias con hijos en situación de pobreza laboral, casi 1 de cada 8, supone estar 5 puntos por debajo de la media del país y en la parte baja de la tabla con respecto al resto de las comunidades autónomas. Casos concretos, según este informe, en hogares donde conviven 2 personas adultas, pero solo trabaja una, la tasa de pobreza es del 20%. La situación empeora si tienen hijos. Si hay un hijo, esa tasa de pobreza sube al 33%, con 2 al 38% y con 3 o más, atención, al 63%, es decir, más de la mitad. En contraste, si ambos adultos tienen un empleo, si los 2 trabajan, las cifras de pobreza bajan significativamente. Con ambos trabajando y con un hijo están en umbrales de pobreza el 6% de las familias, el 9% de los que tienen 2 hijos y el 15% si hay 3 o más hijos. Es decir, si ponemos una tabla de contrastes, si solo uno trabaja, en el peor de los casos, la pobreza puede llegar al 63%. Si trabajan los 2, al 15%. Un dato más, un perfil, porque esta pobreza entre quienes tienen un empleo, hemos dicho, afecta sobre todo a las familias monoparentales, a las familias numerosas, pero sobre todo tiene rostro de mujer, porque ellas son las que tienen más contratos parciales, 7 de cada 10, y porque ellas tienen más empleos a media jornada, sobre todo para cuidar de hijos o mayores. Son casi 400.000 casos. Voy ahora mismo con vosotros, Graciano, Juan David, María, pero permitidme que saludemos a Carmela del Moral, la responsable de políticas de infancia de Save the Children. Hola Carmela, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días y muchísimas gracias por este espacio. Bueno, durísimo, ¿no? Tener un trabajo, trabajar, no garantiza no ser pobre. Efectivamente, es uno de los temas que llevamos tiempo pensando en investigar, porque es uno de los argumentos que más se utilizan, ¿no? Para cuando se habla de pobreza infantil, que evidentemente está condicionada por la situación económica de la familia, siempre está ese factor de si el trabajo puede corregir esta situación. Y lo que queríamos ver en este informe es que efectivamente para muchas familias trabajar no es suficiente. Carmela, ¿hay quien puede decir esta fotografía que sale de este tipo de informes no se corresponde con lo que yo veo o con lo que yo percibo en la calle? ¿Es exagerado? Bueno, es que la pobreza infantil no es como nos la imaginamos. La pobreza infantil en España no es como esa imagen de niños y niñas pobres que imaginamos de otros contextos, ¿no? La pobreza es el no poder tener la casa a una temperatura adecuada, es que tus hijos o hijas no coman la cantidad de proteínas suficientes al mes, es que no puedan acudir a actividades extraescolares, es que no puedas cambiar las gafas porque no tienes el dinero suficiente para hacer frente a un imprevisto. Y la pobreza no es algo de lo que se haga gala, ¿no? Por eso es algo tan oculto. ¿Cómo se resuelve la situación en la que nos encontramos? Bueno, la solución, como la pobreza es multicausal de alguna manera, la solución también tiene que venir por varias partes, ¿no? Primero está la relacionada directamente con el mercado laboral, ¿no? Hay que impulsar que sobre todo las mujeres no tengan que estar en empleos parciales, que haya realmente políticas activas de empleo que promuevan la inclusión de estos colectivos en más riesgo y que tengan esta perspectiva de familia, y también abordar cuestiones como las relacionadas con la conciliación, ¿no? Sí hay familias y principalmente mujeres que se van a coger una jornada parcial porque necesitan conciliar, porque no tienen otra vía para conciliar, al menos que esta conciliación esté remunerada. Y luego también todo lo que tiene que ver con aumento de los permisos parentales y aumento también de las opciones públicas de cuidado. Y por supuesto no olvidemos que es esencial que España se dote de una prestación a la crianza, que todavía no tenemos frente a todo lo que sí existe en países de nuestro entorno. Carmela del Moral, responsable de políticas de infancia de Save the Children, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio. Un saludo, muy buenos días. Juan David, empiezo por ti, por el sociólogo, evidentemente. No sirve en la actualidad, parece ser, lo que sí servía hace unos años. Hace unos años trabajaba uno de los 2 miembros de la familia, normalmente el hombre, ahora trabajan los 2 y vemos que cuando no trabajan los 2 hay problemas severos. No es que los niños vayan pidiendo bolis cuando vamos a la República Dominicana, pero dicen desde Save the Children, hay problemas severos. No se pueden comprar gafas, no pueden tener la vivienda en la que están a la temperatura que tiene que estar, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, desde luego es un informe que no nos deja tranquilos para nada. Y efectivamente cuando señalas que hace unas décadas, es que España ha cambiado mucho en estas décadas. Y uno de los cambios más importantes es en la estructura familiar.
A finales del siglo XX, la estructura familiar predominante era la familia nuclear. ¿Qué significa eso? O biparental, 2 padres, normalmente pareja heterosexual, con 2 hijos. Esto ya ha cambiado radicalmente y la tipología de familia que más ha crecido en los últimos 20 años es el de la familia monoparental. Es decir, un solo progenitor, en el 80% o un poco más, madres, con 1 o 2 hijos. Entonces, claro, el peso que tiene que soportar para poder cubrir las necesidades de los hijos una sola persona, a diferencia de 2, hace que estas familias se encuentren en un alto riesgo. Save the Children ya el año pasado advirtió que el coste mensual de mantener a un hijo eran de 760 euros. Si un mínimo interprofesional está en 1.100, pues hagamos cuentas. Entonces, sumamos este cambio en la estructura familiar a la precariedad en el empleo, especialmente el caso, porque ayer revisé el informe, jornadas parciales, es decir, muchísima parcialidad en las jornadas y al alto precio de las viviendas. Y ese es un cóctel explosivo que hace que tengamos estas cifras. También lo digo, llevamos más de 20 años en tercer lugar, medallas de bronce, lamentablemente, por la cola, en el país europeo con mayor pobreza infantil después de Rumanía y Bulgaria. Ha gobernado el Partido Socialista y estábamos así, ha gobernado el Partido Popular y seguimos así. Es decir, no hay, y ese sería el tercer y último elemento, medidas protectoras del estado de bienestar que alivien esta situación. Ahora os pregunto, y vuelvo contigo luego también, Juan David. No, pero voy con Gracia. No, claro, hay quien dice, no me comparen la sociedad de Rumanía con la de España. Bueno, no lo vamos sé. A ver, Unión Europea. Yo voy a dar, voy a describir más que opinar sobre el tema. Esto lo que pone en cuestión es eso de que esto es un cohete, que somos la leche creciendo. Esto lo pone en cuestión. Cuando ya en el 2018, días antes de ganar la moción de censura, se sabía que el señor Sánchez iba a ser el primer ministro, yo estuve con él en una comida. Personalmente, con otro colega que ha muerto, desgraciadamente, un radiofonista también, Martínez Simancas, gran periodista. Y yo utilicé eso para hacer una entrevista, la primera que se quedaba del presidente Inpectore en mi periódico de entonces, que era El Confidencial. Bien. Dijo, lo he estado revisando. Quiero pasar a la historia como el presidente del gobierno que va a arreglar esto de la pobreza infantil. Han pasado 7 años. Es verdad que ya Sánchez no nos habla casi a ninguno de los que conocía entonces, pero la situación sigue siendo peor. Sigue siendo peor. Y pone en cuestión ese alarde que hacen en el Congreso. Esto es un cohete, crecemos. Pero bueno, ¿crecen dónde? Crecen los coldos. Los coldos sí, y los guionistas por 85.000 euros, muchos de ellos que ha fichado para crear señuelos y tapar sus carros de corrupción. Esto es así. Entonces, yo Juan David ha dicho que llevamos muchos años en esto. No lo pongo en duda, pero fíjate en qué pelotón, digamos, estamos. Aragón está muy bien, comparado en la lista. Está muy bien y tiene que estar mejor. María, y vuelvo contigo, Juan David. María. A ver, estoy mirando el informe y, bueno, hay que tener en cuenta que son datos hasta 2023, ¿vale? Que no sé qué evolución habrá habido luego en 2024 y 2025, por lo tanto también son datos muy influenciados por la fase de pandemia y de salida de pandemia. En cuanto a cuando hablamos de pobreza, hay que tener también muy claro qué niveles son los que barajamos en la Europa occidental, que no es la misma, como decía también Juan David, la que se puede manejar en otros países, sobre todo más que nada en el continente africano, ¿no? Que a veces tenemos esa imagen y estamos hablando de otros baremos, sino que estamos hablando ya de unas condiciones mínimas en las que se da, por supuesto, una vivienda digna, una serie de condiciones. Pero sí que es cierto que se necesitan 2 salarios para poder, pues con uno más o menos se cubren los gastos que pueda haber y con otro. Claro, ¿qué sucede? Que ha habido años en los que hemos tenido pues tipos de interés muy altos, hipotecas que se hayan fijado en aquel tiempo, aunque hayan bajado los intereses, en función de cómo esté la estructura familiar, pues prácticamente se te puede llevar todo el salario que viene ahora, porque al final esos baremos siguen creciendo con el IPC, no todo crece igual y sigue habiendo esa
esa parte de gasto que se va directamente al gasto. Pero sobre todo la parte en la que se habla siempre de la mujer y la jornada reducida. A ver, eso es en la mayoría de los casos es una solicitud que hace la propia persona y que hay obligación de darla. Cuando es por cuidado de menor o cuidado de mayor, es una obligación que hay que dar. Esas personas cotizan como si trabajasen 8 horas de cara a una posible jubilación a una baja, pero la realidad es que reciben un salario menor. Claro, hay una estructura que hay que mirar. Si queremos seguir estando a media jornada porque el resto del tiempo que el niño no está en la guardería no podemos contratar a nadie, no podemos tener otro tipo de cobertura, los horarios son por la mañana y mi trabajo sigue siendo en otros momentos, pues es que es algo que no vamos a cubrir, pero no todo el mundo que está a media jornada lo hace por obligación, ¿no? Y al final no es un tema de progenitores, sigue siendo un tema de mujer. En 20 segundos, Graciano y Juan David, 20 segundos que tengo que ir todavía con la lonja. 10. Mira, vamos a ver, esto es un asunto netamente político, dejémonos de historia, esto sí que es político. Este es el gobierno que presume de progresista. Están socialistas y comunistas. Y ahí está el informe. Cuestiones muy rápidas. Aragón está muy bien, no por la robustez de su sistema de servicios sociales ni por sistema de garantía de rentas, sino porque tiene altos niveles de empleo y baja tasa, digamos, por lo que de sea. actividad. En el informe señalan que hay personas que quieren trabajar más horas y no pueden. Es decir, que la reducción de jornada muchas veces es obligada y otras veces voluntaria. Y para terminar, una cuestión importante que es un tema que nos corresponde resolver en los próximos años: la organización social de los cuidados. Es decir, porque muchas de esa baja precariedad laboral, o sea, esas condiciones salariales y de precariedad laboral tienen que ver porque las mujeres asumen los cuidados de los niños, pero también de los mayores. Y si no hay una organización comunitaria y pública de los cuidados, van a seguir siendo, digamos, las más vulnerables en cuestiones como la pobreza laboral que señala el informe. Lo que pasa es que asumen los cuidados de los mayores suyos y suyos políticos. Claro, sí. Antes de que terminemos, una cuestión más. La conocimos anoche, ayer por la tarde, a última hora de la tarde. El Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido retirar el proyecto para remodelar la lonja. Dice el consistorio que lo hace por decisión propia y buscando un clima de entendimiento y sin crispación en torno a este edificio, a este espacio, en el que seguirá habiendo exposiciones y sobre el que se seguirá trabajando para conseguir el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO. De momento, el Ayuntamiento limita sus explicaciones a ese breve comunicado y zanja un proyecto en el que se iban a invertir más de 2,5 millones de euros, pero que había recibido un rechazo importante, tanto en lo político, el Partido Popular, digamos que se había quedado prácticamente solo con esta idea, como en lo social. Recordarán hace unas semanas aquel abrazo simbólico a la lonja. Esos colectivos que han recogido prácticamente 10.000 firmas en contra del proyecto del Ayuntamiento se muestran satisfechos con la decisión de ayer del consistorio, pero solo en parte. Carlos Millán, gerente de Gozarte. Que la lonja vuelva a ser un monumento, o sea, que esté vacía, que recuperemos lo que hay detrás y no se ve, que esté realmente diáfana y que esas exposiciones se lleven a otro sitio. Creo que debería ser el Palacio Fuenlabrada, porque Fuenlabrada es municipal, está en pleno centro, la ubicación es igual de buena, aunque no esté en la Plaza del Pilar, y tiene espacio más que suficiente. Consideran que los esfuerzos para con la lonja se tienen que centrar en conseguir el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad. Dicho esto, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué hacer con la lonja y con lo que hay dentro de ella? Carlos Millán, de nuevo. O sea, los cientos y cientos de personas que rodeamos la lonja, las opiniones de catedráticos y personajes relevantes de la ciudad a lo largo de todas estas semanas en los medios de comunicación no han calado demasiado y, bueno, nuestro ayuntamiento quiere seguir utilizando la lonja como una sala de exposiciones, o sea, enmascarando la lonja. Esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días y en las próximas semanas. Y aquí, María, empiezo por ti, que siempre estás con la mirada puesta en lo cultural, además. Aquí hay un debate cultural, aquí hay un debate patrimonial y también hay un debate social, ¿no? Pero lo cierto es que la lonja ya lleva 2 proyectos, vamos a decir, fallidos en los últimos años. Sí, al final es verdad que el edificio en sí mismo ya es un edificio que merece la visita, que además estando en la propia Plaza del Pilar, pues todo el mundo que pasa por ahí tiene la oportunidad de poder entrar y de poder disfrutar del edificio en sí,
Pero también es verdad que hemos visto y tenemos claros ejemplos, como puede ser la Aljafería, puede ser el Pinatillo, pueden ser otros edificios emblemáticos de la ciudad, que si no le das un uso continuo, el mantenimiento del mismo es muy difícil que se pueda hacer bien. Entonces yo creo que al final aquí lo que tenemos que buscar es un consenso entre que siga siendo una zona expositiva en el que la gente pueda entrar y mantengas un uso del edificio y le des ese nombre, con la propia visibilidad de toda la parte artística que hay dentro, que efectivamente ahora queda muy tapada con lo que se prepara, ¿no?, para las exposiciones. Yo no conozco lo mollar del problema, pero me quedo con una cosa que me gusta y que no veo por ahí en prácticamente ninguna institución, que es la búsqueda del consenso con el resto de fuerzas políticas, sociales, culturales, la sociedad civil, que quién nos iba a decir que donde más existe es en Aragón. Yo también me quedo con esa fuerza de la ciudadanía, ¿no? La voz de la sociedad civil. Ya ocurrió hace unos meses con el skate park de Villa Hispanidad, donde cientos de vecinos también protestaron por la construcción, o por proyecto inmobiliario donde había una zona de juegos, precisamente este parque para el skate. Hay una serie de vecinos también movilizados en torno a los Pinares de Venecia. Entonces me parece fundamental que no solamente el gobierno sea un gobierno de quienes han sido elegidos, sino también que mejore también la gobernanza, que es la inclusión de las opiniones de la ciudadanía en los proyectos que a todos nos afectan. Así que creo que hacen bien en retirarlo y creo que hacen bien en escuchar, y más tendrían que hacer, de escuchar a la ciudadanía respecto a estos proyectos públicos. A ver si cunde el ejemplo. Vamos cerrando. 9:25 de la mañana, banda sonora del día. A ver si adivinan quién ha elegido hoy. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuántos chicos. El baile de los que sobran. Juan David, has elegido tú. Así es, un clásico del grupo chileno Los Prisioneros de 1986. Chile acababa de salir, estaban todavía en dictadura, pero ya estaban llamando a la democracia, y básicamente habla de aquellos que se quedan por fuera, el baile de los que sobran, de todos aquellos que no participan de la inclusión social, de la integración, y especialmente esta canción va dedicada a todas esas familias en situación de pobreza laboral y de pobreza infantil que nos ha resaltado el informe de Save the Children. Así que es una llamada de atención, ¿no?, para todas estas personas que no sobran, por supuesto, que no se pueden quedar fuera. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, María, voy a acabar con una cosa para tu satisfacción, la tertulia de hoy. Mira, ¿qué reivindicas tú siempre más en la tertulia? Pues eso, que hablemos de más cultura, claro. Más cultura. Venga, pues 2 apuntes culturales. Hoy hay 2 presentaciones de libros a las que pues hay que ir. A las 7, en la DPZ, Octavio Gómez Milián presenta Interino, su nueva novela. La presenta de la mano de Juan Luis Saldaña, que luego vendrá por aquí con el contrainformativo. Y a la misma hora, en Cálamo, en la librería Cálamo, Alejandro Lapetra presenta Peter Pan, Los Inéditos, que también para los amantes de Peter Pan es una auténtica joya. Estará acompañado por el gran Pepe Melero. Lo único malo de los 2 libros es que se presentan a la misma hora y en sitios diferentes. Pero bueno, lo bueno es que hay para elegir. Claro. Que sepáis que yo me he pedido hace muchos años ser clon y espero que en algún momento los Reyes me lo traigan para poder estar en 2 presentaciones a la vez. Venga, pues así terminamos. Que vaya muy bien la mañana. María, gracias. Juan David, buen día. Buen jueves. Día para todos. Hasta ahora. En un minuto, la tertulia internacional. Vamos a hablar hoy de Rumanía con Ana Vaquerizo y nos espera ya en México Mikel Alcázar. ¿Para qué? Para terminar bailando y pateando al pie de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar.
lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. ¡Ah, Reciclaro! ¡Claro! Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Quedan 2 jornadas y aún no hay nada decidido. Este fin de semana, jornada de emociones fuertes en Aragón en Juego. El sábado, baloncesto. Desde las 5:30 de la tarde, Juventud, Casa de Monzaragoza. Y el domingo, doble cita, a partir de las 6, desde la Romareda. ¡Vaya disparo! ¡Será córner para... Real Zaragoza, Deportivo de La Coruña. Y Cádiz, Sociedad Deportiva Huesca. ¡Qué paradón de Dituro! Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. We will make America great again. God bless you and good night. Is always worth fighting for. And that's the fight we are in right now. Ukraine Fight for wants America. peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez. ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al Que la carajo paz, la siempre! prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia. Lo juro por mi vida. ¡Cúmplase! Las voces de los líderes internacionales que nos recuerdan, nos señalan que abrimos tiempo de tertulia internacional esta mañana con Miquel Alcázar, periodista aragonés en México y en Estados Unidos. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches para ti, 1:30 de la mañana, Javier. ¿no? Por allí. Buenos días, Javier, buenos días, Aragón. 1:31, correcto, Ajá. la madrugada. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido el día por ahí? Tranquilo hoy, tranquilo el miércoles. Bueno, informativamente ahora te lo contaré, pero hay noticia de última hora que además creo que también en los medios de España se le está dando cobertura, el asesinato de 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Estados Unidos, que es ahora mismo el asunto que abre todas las portadas de los digitales en ese país. Ajá, sí, sí. Incluso en México te diría, que también le están dando bastante cobertura a esto. Lo contábamos a primera hora de la mañana, sí, cuando arrancábamos el informativo. ¿Qué interpretación se está haciendo de este tema, Miquel? Bueno, es el habitual llamamiento a ser precavidos a la comunidad judía de Estados Unidos, que es, recordemos, la segunda comunidad judía más importante del mundo después de la de Israel. Se calcula que hay entre 6 y 7 millones aproximadamente de judíos en Estados Unidos. De hecho, es una comunidad muy visible en ciudades importantes como Nueva York o Los Ángeles. A ver, lo que sabemos es que aproximadamente unos minutos después de las 9 de la noche de la costa este han muerto asesinados a tiros 2 trabajadores de la Embajada de Israel en Washington, que había un solo tirador que se ha acercado a un grupo de asistentes a un evento que se celebraba en el Museo Judío de ese país y ha vaciado un cargador mientras gritaba Palestina libre. El tirador ya lo han identificado, está detenido porque además se ha quedado en el mismo museo esperando a la policía. Se llama Elías Rodríguez, tiene 30 años, nació en Chicago. No sabemos nada sobre la identidad de las 2 víctimas a esta hora. Lo único que sabemos es lo que ha dicho el embajador israelí en Estados Unidos, que se trata de una pareja joven que estaba a punto de comprometerse. Las embajadas de Israel en todo el mundo, según ha dicho el embajador israelí ante la ONU, están ya en la alerta máxima. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el antisemitismo debe terminar ya. Como te digo, el suceso, Javier, abre ahora mismo las portadas de los principales medios y ha eclipsado todos los demás asuntos de la actualidad en una semana en la que te diría que el gran tema ha sido la salud del expresidente Joe Biden. Ahora lo comentamos, lo de Biden, sí señor. Ana Vaquerizo, periodista de Internacional de Televisión Española. ¿Qué tal? Ana, muy buenos días. Muy buenos días, encantada de saludarte, Javier, a ti, a Miquel y a todos los aragoneses que nos escuchan. Bueno, Ana Vaquerizo, que se incorpora al tiempo de análisis internacional de la radio pública aragonesa. Ya sé que puede sonar presuntuoso, que lo digo siempre, pero es que, en fin, tenemos mejor alineación que el Barcelona de Hansi Flick. Mavi Doñate en París, Rafa de Miguel en Londres, Pilar Cebrián en Israel y en Oriente Medio. Ayer estaba con nosotros, también estuvo ayer con nosotros Enrique Serveto en Bruselas, Miquel en Estados Unidos y México, Eduardo García en Latinoamérica, ahora Ana, que es enviada especial. Es decir, que te envían a cubrir noticias
internacionales, ¿no? Tú no tienes destino fijo. Te dicen, Ana, familiares y amigos cuando te mandan a trabajar, por ejemplo, a Rumanía, que has estado estos días, ¡hala!, de vacaciones otra vez. ¿Esto te lo dicen o ya no? Bueno, lo podían decir al principio, pero ya saben que no, les consta ya que no, porque prácticamente desaparezco. Cuando he puesto un pie en Rumanía, entre rodajes para el telediario, directos para el canal 24 horas, vídeos para el canal de YouTube, escribimos también en la web, tenemos un programa de Europa 2025 que se emite en el canal 24 horas, entonces aprovechamos cada minuto y ellos saben muy bien que de vacaciones poco. Ajá, bueno, déjame, Miquel, que empiece por Ana, a la que hemos invitado hoy a la tertulia, porque ha estado cubriendo las elecciones en Rumanía este fin de semana. Rumanía, que es un país del que hablamos poco en la radio, y yo creo que deberíamos hablar más porque hay muchos rumanos aquí en Aragón, ¿no? En las elecciones ha ganado el candidato independiente, un europeísta, Nicu Orban, 55 años, le ha ganado al ultranacionalista y prorruso George Simion, de 38 años, 54 frente a 46%, elecciones ajustadas, sorprendentes, cambiantes, con muchos giros. Ana, ¿cómo han sido? ¿Qué es lo que está pasando en Rumanía? Bueno, pues me gustaría decir lo primero, que hoy estamos muy pendientes del Tribunal Constitucional rumano, porque hoy decide si se anulan o no estas elecciones, que tiene pinta de que no, parece muy difícil que las vayan a anular, pero bueno, tenemos que estar con un ojo puesto ahí, porque se han interpuesto dos demandas contra estas elecciones. Una del candidato derrotado, que comentabas, el ultranacionalista George Simion. Lo que decimos, parece que no va a prosperar, pero estamos atentos porque recordemos que estas elecciones presidenciales ya venían de una previa anulación por presuntas injerencias rusas. Entonces, bueno, no se puede descartar nada. Lo que decías, ¿cómo se han vivido? ¿Cómo han sido? Pues han sido unas elecciones muy históricas, ¿no? Desde que pusimos un pie en Bucarest, todo el mundo nos decía, partidarios de un lado y del otro, que se jugaban mucho, que existía esta sensación de que Rumanía podía tomar un rumbo u otro muy diferente si ganaba un candidato u otro, y todo el mundo se lo estaba tomando muy en serio. Nos hablaban de esa tensión que sentían de las elecciones más trascendentales en décadas. Tenemos que tener en cuenta que es un país muy cansado de la política, digamos, ¿no?, de los políticos tradicionales, y que a esta contienda final llegaban dos candidatos un poco que se presentaban como antisistemas, ¿no?, que había triunfado este discurso antisistema. Por un lado, el candidato europeísta, un político independiente que viene del activismo, y por otro lado, este candidato ultranacionalista, podríamos decir al estilo de Donald Trump, admirador declarado de Donald Trump, y que, bueno, quería un poco apelar al orgullo patrio, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto, más que nada, casi yo podría decir, un plebiscito entre más Unión Europea y menos Unión Europea. Ajá. Bueno, Miquel, hay que ver cómo va calando el trumpismo por el mundo, ¿no? Casi tiene Trump delegaciones en un montón de países ya. Bueno, es que si ojo también con pensar que es el mismo movimiento en todos los países, que yo creo que es algo que hemos hablado en alguna que otra tertulia, cuando se habla, por ejemplo, de la izquierda latinoamericana. Bueno, en cada país es muy distinto. Pues yo creo que el trumpismo, entre comillas, también tiene sus propias derivadas, ¿no?, a nivel nacional. No tiene mucho que ver en muchas cosas, por ejemplo, Milei con Trump, a pesar de que los engloban siempre o los asocian ideológicamente. Yo creo que, claro, también hay que tener en cuenta que el movimiento de Make America Great Again surge ya hace más de 8 años. Quiero decir que, en fin, que es una forma de hacer política y un liderazgo que ya lleva tiempo, ¿no? Y eso al final, de una u otra forma, pues evidentemente desde un país tan influyente como es Estados Unidos, claro, pues tiene que permear también en otros sitios, ¿no? Parece bastante lógico. Que cala esa idea del hacer lo que sea, el territorio que sea más grande, pero que luego en cada territorio lo hacen de una manera, ¿no? O lo entienden de una manera. Ana, ha sido importante. Como eslogan es muy bueno, ¿no, Javier? Yo creo, como eslogan. Sí, no, desde luego, vamos, es indiscutible. Ana, te iba a decir, ¿ha sido importante el voto de los rumanos que tenemos aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad autónoma o en España? Sí, bueno, el voto de la diáspora, todos sabéis que los rumanos han sido durante muchísimos años emigrantes, un país que ha emigrado muchísimo. Es verdad que en los últimos años muchos han vuelto a Rumanía. De hecho, el dato es que en la última década casi 300.000 rumanos que vivían en España han vuelto a su país, pero el voto de la diáspora sigue siendo muy importante y muy determinante. Actualmente hay 180.000 rumanos que residen en España, y estos han apoyado mayoritariamente al candidato ultranacionalista George Simion. De hecho, en la primera vuelta la diáspora rumana votó, digamos, en masa, más de un 70%.
a Giorgia Simeón. Es verdad que en la segunda vuelta ha bajado un poquito ese porcentaje porque ha movilizado mucho voto europeísta esta segunda vuelta, pero igualmente podríamos decir que 7 de cada 10 rumanos que viven en España han votado al candidato ultranacionalista, cosa que llama la atención. Ajá, desde luego que sí. ¿Cómo está Rumanía, por cierto? Antes comentábamos que tiene una de las tasas de pobreza laboral más severas. Lo comentábamos en la tertulia. España mejora a Rumanía, pero en fin, tampoco por mucho. ¿Cómo está Rumanía? Sí. ¿Cómo has visto el país? Sí, bueno, Rumanía es un país muy desigual, ¿no? Hay una desigualdad muy importante entre territorios, hay una desigualdad muy importante entre clases sociales. Cada vez la clase media es menor, ¿no? O sea, cada vez hay más gente con menos y con más. Entonces, creo que esto es un punto de partida muy importante para leer Rumanía, que es un país muy complejo. Decías antes que hablamos poco, efectivamente, de Rumanía, pero es un país muy complejo y muy interesante también por la zona donde se sitúa, ¿no? Ahí cerca, muy cerca de Ucrania, comparte más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania, de hecho. Y bueno, es un país que en este momento está con muchas dificultades económicas, ¿no? También por las turbulencias políticas, su moneda, ellos no utilizan el euro, utilizan el leu rumano, se ha devaluado mucho la moneda, ha perdido mucho valor. Nos contaba la gente que cada vez es más difícil llegar a fin de mes. La inflación, después de la pandemia, de la guerra de Ucrania, muchos países como el nuestro han conseguido pues, retener un poquito esa inflación, ¿no? Bajarla. En Rumanía estamos hablando de que la inflación está disparada. Más de un 5% el año pasado. Ajá. Cerró el año. Es mucho. O sea, nos contaban que cada vez, incluso en un mercado que fuimos, que cada vez la gente compraba menos porque no podía comprar tantos alimentos, ¿no? O sea, una situación grave. Durísima. Miquel, tú nos decías que, cambiando de escenario completamente, en Estados Unidos, la noticia de los últimos días, sin duda, el hecho de que se ha hecho público que Joe Biden tiene cáncer, ¿no? Y tiene un cáncer, además, bastante agresivo, parece ser. Sí, es un cáncer de próstata agresivo que se ha extendido a los huesos. Hay que tener en cuenta que Joe Biden tiene en estos momentos 82 años, por lo tanto, pues hay preocupación, ¿no? Por su estado de salud. Lo que pasa es que, y parece inevitable, ¿no? Se ha unido ese comunicado del expresidente informando de su salud con, en fin, todo el debate que generó su estado de salud en su último año en la Casa Blanca. Coincide justo con la publicación de un libro del periodista de la CNN, Jake Tapper, que además lleva ya semanas haciendo promoción, y ha coincidido prácticamente el anuncio con el lanzamiento de ese libro. Es un libro en el que, a través de 200 entrevistas con personas del entorno de Biden, Jake Tapper cuenta episodios que hubo preocupantes, de confusión, problemas de comunicación, que se mantuvieron en secreto durante el último año de Joe Biden en la Casa Blanca. Y bueno, yo te lo he dicho muchas veces en esta tertulia, mi teoría siempre es que Joe Biden fue el mejor aliado para que Donald Trump volviese a la Casa Blanca. En fin, se hablan de episodios de que se quedaba dormido, por ejemplo, en la preparación del desastroso debate que precipitó su renuncia a la reelección. Al parecer se olvidaba del nombre de colaboradores cercanos. En fin, algo que yo creo que lo veíamos todos, ¿no? Durante tiempo, y lo comentábamos en estas tertulias, que Joe Biden no estaba bien, que pues evidentemente estaba en un momento de edad avanzada y que tenía un deterioro cognitivo evidente, aparte del deterioro físico. Y bueno, pues ahora hay un libro que cuenta básicamente como una operación oficial para intentar ocultarle eso al público, ¿no? Y que, bueno, tuvo como resultado, en mi opinión, ¿no? Esto aquí estoy opinando, no informando desde luego, pues que el Partido Republicano de Donald Trump volviese al poder, con más poder que nunca, de hecho, ahora mismo en Estados Unidos. Claro. Bueno, tema de la semana en el planeta, el recrudecimiento de la guerra de Gaza y, bueno, todas las consecuencias que ha habido en los últimos días en ese despliegue, en esa ofensiva de Israel en la franja de Gaza. Aquí desde España, bueno, con la petición del presidente del gobierno de que Pedro Sánchez de que Israel sea expulsada de Eurovisión. Claro, ya vemos que, en fin, pudiera ser tranquilamente que lo que ha sucedido, el doble asesinato de esta noche en Washington, Miquel, sea una consecuencia de esto, ¿no?, que está sucediendo en la franja de Gaza. Por supuesto, injustificada también, bueno, lógicamente. Claro, pero podría haber una conexión, ya ¿no? Está, sí. Sí, o sea, esa lectura ya está y es evidente, ¿no? El incremento o el aumento de casos de antisemitismo, en este caso un caso muy grave, ¿no? Como es un doble asesinato, pues evidentemente se va a enlazar con lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, ¿no? Evidentemente. Lo de Eurovisión, la verdad que, en fin, ya no queda nada por politizarse en España, ¿no? Realmente ya hasta un festival de canciones tiene lectura política. En fin, sí.
es un asunto evidentemente que en Estados Unidos preocupa mucho, que se sigue de muy de cerca, y donde yo creo que la esperanza del gobierno de Donald Trump era otra, ¿no? Era que de alguna forma esa zona del mundo, igual que debía ocurrir, ¿no? Según Trump en Ucrania, pues se tranquilizasen las cosas a su llegada al poder, y estamos viendo que más bien todo lo contrario. ¿Cómo lo has visto? Bueno, no sé si te ha dado tiempo de estar muy pendiente, Ana, desde Rumanía, de lo que está sucediendo ahí en la Franja de Gaza. Bueno, he estado más centrada, sinceramente, en lo que tiene que ver con Rumanía en sí misma, pero es verdad que tampoco son ajenos allí a lo que está pasando en Gaza. Como decíamos, estas elecciones se han centrado mucho en los valores europeos, ¿no? A favor, en contra. Es verdad que ellos estaban muy centrados en lo suyo, como es lógico, sentían que se la jugaban, pero he estado entrevistando a algunos activistas proeuropeos, feministas, ¿no? Que defienden esta visión más abierta de Rumanía en contraposición con la ultranacionalista, y sí que tenían esto en mente, ¿no? Tenían en mente la situación de Gaza, ponían un poco en cuestión, ¿no? De, pues eso, que la Unión Europea haya guardado silencio durante tanto tiempo, ponían sobre la mesa dónde están los valores europeos, esos que ellos admiran, esos que ellos quieren para su país. El martes pasado en el Parlamento rumano se proyectó la bandera de Israel. Y bueno, pues ellos también estaban disgustados con ese tema. Incluso este sábado, lo que han hecho ha sido convocar una protesta pro-Palestina. Miquel, ¿se puede esperar algún movimiento importante por parte de Donald Trump con respecto a la situación de Israel y la Franja de Gaza, o Trump no se va a mover de donde sabemos que está? Bueno, yo creo que es prematuro. Ya te contaba la semana pasada que estaba Donald Trump de gira por Oriente Medio, que se reunió con las autoridades de países como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Parece que ahí se había separado un poco de la posición de Netanyahu con respecto a la Franja de Gaza. Y hoy, lo último que he visto, por cierto, que además lo veía hace un ratito antes de conectarme a la tertulia, me ha parecido ver un tuit de José Andrés, del chef español afincado en Washington, contando que estaban entrando camiones con ayuda humanitaria a Gaza después de semanas de bloqueo, ¿no? No sé, no tengo muy claro qué capacidad de influir tiene Donald Trump ahora mismo sobre Netanyahu. No sé si Netanyahu también ha tratado de señalizarle de alguna manera a la administración de Donald Trump que también él no tiene problema en ir por libre. Vamos a ver también qué ocurre con las tensiones con Irán. Se ha filtrado en diferentes medios que al parecer Israel tiene un plan para atacar instalaciones nucleares de Irán, y eso al parecer lo está planeando sin la supervisión o sin el acuerdo con Washington. Así que bueno, yo creo que es un escenario geopolítico tan complicado, es un rompecabezas tan complejo que sinceramente, vamos, queda totalmente fuera de mi capacidad pensar por dónde pueden acabar cayendo las cosas, ¿no? Sí, total, comprensible. Ya saben los habituales de esta tertulia internacional que solemos terminar intentando entender algún tema que es protagonista aquí en nuestra comunidad autónoma y la visión que se tiene de él en otras partes del mundo. Hoy venimos hablando bastante de despoblación. Hablábamos antes con el diputado de Sumar, Jorge Pueyo, de las jornadas que hay mañana en el Congreso de los Diputados. Creo que alguna vez hemos hablado contigo, Miquel, de esa circunstancia especial que tienen México y Estados Unidos que guardan contrastes poblacionales muy acusados, ¿no? Macrourbes y macrodesiertos. ¿Cómo se aborda, qué se dice, de qué se habla, qué se plantea? ¿Se habla de despoblación en México, en Estados Unidos, por allí? Bueno, lo que dices de los contrastes entre ciudad y zona rural, digamos, en México, que lo ves en muchos países de América Latina, no es tanto por el asunto de la población, sino por el nivel de desarrollo, ¿no? Es muy habitual en muchos países de América Latina que cuando vas a las capitales ves un nivel de desarrollo, y cuando viajas a los pueblos, en mi caso por trabajo, pues me ha tocado recorrer zonas rurales de México, y el nivel de desarrollo es muy inferior al que uno ve en la ciudad, ¿no? En Estados Unidos, obviamente, se habla también mucho de la despoblación. Se habla de despoblación en algunos casos concretos, en algunas zonas, antiguas zonas industriales que han caído en declive, por ejemplo en Pensilvania, en Ohio, donde hay pérdida de empleo, se cierran escuelas, muy parecido a lo que ocurre en España. También vemos en algunos casos a las autoridades estatales o autoridades locales, por ejemplo en Oklahoma,
lanzando programas para atraer trabajadores remotos, ¿no? Los nómadas digitales, para tratar de revitalizar pueblos también, o en Dakota del Norte. Zonas efectivamente rurales que han perdido población, que tienen también pues los problemas que podemos escuchar muchas veces en España, que podíamos escuchar en tu entrevista con Jorge Pueyo. Por cierto, qué joven, que le escuchaba antes a Graciano, que tiene 29 años, que era el diputado, ¿no? En fin, me ha hecho sentir muy mayor cuando te escuchaba. Hombre, Miquel, pero Miquel, si tú no tienes más de 23, ¿no? Sí, ya quisiera yo. No, a mí ya me asoman los 40, que habrá alguno que dirá, y seguro que habrá oyentes diciendo, pero este que dice, ¿no? Todavía es muy joven, aunque yo creo que ya no me consideran joven las estadísticas, ¿eh? No pero lo bueno, sé, en fin, no lo sé. Sí, muy mal aprovechados. En Rumanía, Ana, no sé si ha sido tema de campaña, la despoblación o no, pero también tiene mucha zona rural Rumanía, ¿no? Sí, desde luego tiene mucha zona rural, en muchas diferencias entre los servicios, incluso las comunicaciones, ¿no? Las carreteras en Rumanía, hay zonas que tienen dificultades en comunicarse con otras zonas. Yo, además de haber ido estos días por las elecciones, es cierto que por cosas de la vida hace años estuve viviendo en Rumanía 6 meses y estuve viajando mucho a zonas rurales, a ciudades pequeñas, y eso me ha ayudado un poco a verla desde esta perspectiva, ¿no? Es verdad que es un tema que preocupa. También es verdad que en la campaña, la verdad, nos decían que no se han hablado de grandes temas, ¿no? Que se hablaba más, pues eso, del sentimiento patriótico o no patriótico de la Unión Europea, de temas así como más generales, y esto disgustaba a muchos votantes también, ¿no? Nos lo comentaban, que era una campaña marcada por la tensión, por la desinformación, y que esos temas que a lo mejor sí preocupan realmente a la gente o que son más específicos no se estaban tratando en profundidad. Pero desde luego que las zonas rurales se están deprimiendo mucho en Rumanía, es un tema que sí que nos comenta la gente. Los jóvenes se van a las ciudades donde hay más oportunidades y mejores servicios, entre comillas, porque hospitales, sanidad, educación, todo es mucho más complicado en Rumanía, que ya por sí es complicado todo, porque, por ejemplo, os voy a contar podemos decir anécdota o algo curioso que me ha llamado la atención, y es que en los hospitales públicos, en teoría es gratis, pero la gente tiene que pagar a los enfermeros, por ejemplo, a las enfermeras, para que les pinchen la medicación, ¿no? Oh, sí. O sea, imaginaos venir de una zona rural donde no hay hospitales, venirte a la ciudad y encima tener que pagar por todos estos servicios, digamos, que deberían ser gratis, ¿no? Voy terminando, pero Miquel, que le querías preguntar a Ana muy rápidamente, ¿eh? No, aprovechando que tenemos súper fichaje, Ana, ¿ya habla rumano o no? Porque como se parecen tanto al español, los idiomas que se hablan por allí, por su lengua romance también, ¿no? Bueno, yo voy a aprovechar este espacio también para presumir un poco, ya que me has preguntado. Yo viví 6 meses en Rumanía, como he dicho, entre 2020 y 2021, en plena pandemia, y aprendí mucho rumano entonces. Se me ha olvidado un poquito, pero lo he refrescado estos días. Es un idioma precioso, tengo que decir. Tiene sus similitudes, pero también tiene sus dificultades, ¿eh? Hay que un poquito esforzarse. Animo a todo el mundo a que se interese por el rumano. Venga, ¿te quieres despedir en rumano entonces o qué, Ana? Bueno, pues a ver si me acuerdo ahora mismo con los nervios, pero... Ojo que en Aragón hay muchos oyentes, la revedere es nos vemos, hasta luego. Vale, pues genial, nos vemos. Ana, un abrazo muy fuerte. Gracias. Miquel, abrazo, vasito de leche y a dormir. Un placer, Venga. que vaya bien. Adiós. Gracias, encantadas, hasta luego. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Antes de que lo digas, has visto que claramente ha sido culpa suya, ¿eh? De Ana Vaquerizo y de Miquel Alcázar. La revedere. ¿Tú también? Me gusta la revedere. Me suena bien. Bueno, pues muy bien, oye. Cosas que deberíais haber contado y no habéis contado. Esperanza está también por aquí. Sí, me claro que está Esperanza. Claro que esto está. Tienes que defender a tu territorio. Últimamente no te dejo tranquila, hija mía. ¿Últimamente? Vamos a hablar de un asunto de gente que lanza cosas para tener suerte y hace un poco de trampa. Venga. Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda. No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda, qué gran frase. Un lago peruano que se vuelve viral por lanzar, la gente lanza tarjetas de crédito como si fueran monedas de la suerte. No me parece bien. Vas con la tarjeta vieja, tiras ahí la tiras y ya está. No te pica el bolsillo,
pero el lago que da asco. La gente rápidamente ha dicho que esto contamina y que no tiene ninguna gracia, que hay un impacto ecológico, pero otros dicen que da mucha suerte. La tarjeta, supongo que no tirarán la buena, tirarán la vieja, y aunque tires la buena, luego tampoco bueno, igual con lo del contactless te pueden hacer tal. Entonces, claro, yo creo que este tipo de cosas... ¿Qué sentido tiene tirar la tarjeta? Perdóname. Buena suerte. Hombre, como se tiraba la monedita en muchos sitios... Ya, pero con la monedita aportas, porque luego llegan, la cogen con una red y ya está, pero la tarjeta no aportas. Exacto. Entonces, si no aportas, apartas, ¿no? Eso es lo que quería decir. No tiene, solo funciona lo de... ¿Te imaginas un pozo de la suerte con Bizum? O un lago con Bizum, o con un QR, ¿no? O con un QR y tú vas pagando. Eso está bien. Esto solo funciona en los artistas callejeros y en algunas iglesias, que hay gente que sí que aporta de la forma moderna. Oye, poca broma, con cosas que pasan ahora con esto de los pagos. Como llevamos ahora la tarjeta en el móvil, muchos, subes al tranvía. Cuando va apretada la cosa, te tienes que quedar cerca de los postes en los que están las máquinas de pagar. Y te pida otra vez. Y se te activa la tarjeta de crédito. ¿Y tú crees que eso es casualidad? Pues creo que no resta. Es lo bueno, no resta. Yo me dieron una vez, estuve en un escape room absurdo que iba por la calle y me dijeron, ¿quieres hacer un escape room? Sí, me metí y era de seguridad cibernética. Y me regalaron una tarjeta inhibidora de inhibidores. O sea, que no te pueden robar. La llevas encima y no te pueden hacer este tipo de cosas. No te pueden robar la tarjeta, pero te pueden robar. No, pero no te pueden hacer el inhibidor. Exacto. Tú eres como un inhibidor. Entonces, digo, me he preguntado, sitios que dan suerte, cosas que dan suerte en Aragón. Ya he leído que en Calatayud y aledaños da suerte robarle el perejil a la gente. Digo, ¿pero qué es esto? No lo había oído nunca. Esperanza, defiéndelo. Sí. Hay artículos por ahí que dicen que en Calatayud y localidades aledañas, si tú robas perejil, te toca la lotería. Pero, entonces, pues se roba bastante perejil, parece ser. Porque ha tocado bastante la lotería. Eso ya me voy a enterar yo a ver quién lo publica. Documentate que es verdad. ¿Pero te documentas con fuentes fiables o no? No. No, ya está, ya he dicho. Haz una búsqueda sencilla y lo encontrarás. Si no estás, no estás. Esperanza. Vamos con lo siguiente y ve mirándotelo a ver si... Y con eso me quedo. Vamos, que porque hay gente que no se le da nada bien. Se fuga de la cárcel, salta un muro, salta otro y salta un tercero para sentirse a salvo. ¿Y qué hace en ese tercer muro que había? Otra cárcel. Se va de la cárcel distrital en Barranquilla y se mete en la penitenciaría del Bosque. Pobre diablo. Sí. Los vigilantes de la penitenciaría del Bosque lo ven cayendo por la tapia adentro y dicen, míralo, este no ha hecho nada bueno. Se acercan ahí, lo detienen preventivamente. Y efectivamente se descubre rápidamente que venía de la cárcel vecina, porque allí en Barranquilla pues necesitan unas cuantas penitenciarias porque hay mucha siniestralidad, mucho golfo, y entonces eso. Esta semana ha habido mucha noticia en cárceles, porque ya sabes que hubo otros fichajes que en una cárcel de Estados Unidos, se lo podemos haber preguntado a Miquel, en una cárcel de Estados Unidos arrancaron un baño, un retrete, mejor dicho, un retrete y en el hueco que había, digamos que estaba comunicado con una especie de tobogán, como el conducto del aire acondicionado, con una especie de tobogán que les lanzó directamente a la calle. Se escaparon, me parece que fueron 8 o 10. Madre mía. 3 a los 10 minutos ya estaban cogidos. Pero los otros han corrido mejor suerte. Bueno, han corrido mejor suerte, no, han corrido más rápido, porque no los han pillado. Aquapark fecal, es muy interesante, ¿eh? Aquapark fecal. Bueno, pues eso, tanto que sabes coser, tanto que sabes bordar, me has hecho los pantalones con la bragueta para atrás. Vamos a hablar del ajedrez. En ajedrez se vuelve a prohibir en Afganistán, he dicho en ajedrez. Has conquistado un nuevo país, exacto, ajedrez. En Afganistán se vuelve a prohibir el ajedrez por motivos religiosos. Estuvo prohibido del 96 al 2001, luego volvió y ahora otra vez, con el régimen de los talibanes, vuelve a prohibirse. Había una federación ya, había gente de mucho talento y lo han vuelto a prohibir. Están viendo si se van o qué hacen. Y había un bar mítico, el Alizullah Gulzada de Kabul, que ahí se juegan partidas sin apuestas y tal. Y dicen, la prohibición de este deporte ha generado siempre mucha polémica. Yo planteo que para que el ajedrez sea llamado deporte haya que poner debajo de las mesas unos pedales, ¿sabes? Entonces tú, mientras juegas al ajedrez, pedaleas. Ni estamos a favor de la prohibición del ajedrez ni de que sea considerado deporte. Entonces, bueno, con ¿no? pedales sí. El ajedrez pedaleando es muy interesante porque podrías relacionar los pedales con el tiempo. Vale. 10 segundos para... Le has dejado... Mira, perdón, te he dejado poco Vegas. a ti y tú menos a Óscar Vegas. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenos días. Os cuento que hoy viene Demi Carabajal, músico argentino, actor y de alguna forma el responsable de que exista la peli La Estrella Azul. Esta es solo para bailarla, esta simple chacarera.
Y ya no nos puedes contar más. No, porque no me dais más tiempo. Total. Así, bueno, ahora tienes un montón de mañana. 3 Óscar, horas y adiós. media, no me voy a quejar. Buen día a todos. Adiós. Adiós. Adiós, hasta mañana a las 7.